Ahora hablaremos de todo eso. Fran, muy buenas, ¿cómo estás, Fran? De pronto ha desaparecido Fran cuando ya lo tenía ahí, dije, cuando he dicho representante del mundo atlético, y se ha ido, digo, joder, ya lo hemos liado. ¿Qué tal, Fran? Es que no represento al mundo atlético, Siro, yo me represento a mí mismo. Es verdad. Eso a mí a veces cuando me decían, pero el madridismo, yo siempre decía, digo, yo me represento a mí y opino por mí, o sea, no me quiero arrogar la representatividad de nadie y menos de toda una afición, ¿no? O sea, Ciro López opina como opina y Fran Guillén opina como opina, ¿no? Correcto. No, que decía yo en los titulares, o en el titular hoy del programa decía, Gilmarín, ¿y ahora qué? Bueno, no sé si yo ponía un tuit que digo, estoy esperando a ver el comunicado de Miguel Ángel Gil para ver qué piensa de lo que pasó ayer en Pamplona, porque yo creo que casi todos están de acuerdo en que el gol está mal anulado, el que hubiera sido el gol del empate de los Osasuna de Pamplona. Yo no lo hubiera anulado, desde luego. Claro. Pero es verdad que estoy escuchando ayer, ya desde creo que la entrevista post partido en DAZN a Yago Barrasate, una especie de corriente de opinión de que poco menos que Aimar Oroz no toca a Bitzel. Yo creo que existe un bofetón. Pero claro, existe un bofetón motivado por un empujón. O sea, lo uno no quita lo otro. Yo creo que hay un contacto que derriba a Bitzel, pero creo que ese contacto, como bien explican en Osasuna, no se hubiera producido si Jiménez no se quita de encima a Aimar Oroz de esa manera. Entonces, yo al final lo dejo en el típico forcejeo de área en el que yo en directo, sinceramente, pienso que hay un gol legal. Y yo no veo nada que no se vea en otros corners, en otras luchas, como para que tengas que congelar la jugada y anular el gol. Yo no lo hubiera anulado. A ver, voy a saludar a los dos a la vez para que ya entren en dinámica de grupo. Látigo Serrano, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Siro? Muy buenas. ¿Cómo estáis todos? Voy a saludar también a David, que seguro que tiene algo que decir. Hola, David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Está en la Muy cárcel. buena. Sí, bueno, donde tendría que estar. Látigo, o sea, es donde tendría que estar, habitualmente en la cárcel y no aquí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Está en libertad provisional, en condicional. David, entiendo. Tiene que presentarse. Todos los viernes tiene que ir a jugar algo, vale, después. David, has visto que los comunicados surten efecto, ¿eh? O sea, igual también con los comunicados se presiona a los árbitros. No sé si tú has llegado a esa conclusión también. No, generalmente llego a pocas conclusiones que tengan que ver con tus propias conclusiones. Yo creo que es más eficaz un buen vídeo arbitral. Sí. Yo creo que siempre es más eficaz que un frío comunicado donde transmite entre poco y nada. Pero yo lo dije ayer por la noche, para mí mangazo. Mangazo me refiero a que ayer para mí el Atlético de Madrid es beneficiado por el error arbitral, que no pasa nada por decirlo y que no creo que tenga ninguna relación directa. Ah, no. Lo que dijo Miguel Ángel Gilmarín en Marca con lo que pasó ayer en Pamplona, vamos. Yo te digo una cosa, desde luego, donde no tuvo influencia el vídeo del Madrid es en el partido con el Atlético de Madrid, claro. Como hacéis vídeos cada semana, cada partido, pierde fuerza, claro, la televisión. La televisión suele hacer vídeos, David. Claro. Sí, claro. Churro sería una churrería. Pero no todas las teles Látigo hacen vídeos para presionar al árbitro de turno. No, escúchame una cosa. O sea, los vídeos se hacen para informar o para entretener. Y en este caso yo creo que los vídeos de Real Madrid y Televisión es para informar, ni entretienen también. ni informan. El vídeo lo que busca es una cosa muy clara, que es movilizar al madridismo, que es una afición vaga. Somos una afición vaga, somos una afición perezosa. Es que nos da pereza hasta ir a Cibeles a veces. Y lo que quieren es que la gente se indigne. Y que esa indignación que los del Zaragoza muestran de manera verbal, los del Valencia hacen portadas con chorizos, los del Sevilla apedrean autobuses, los del Cádiz, o sea, pues que esa movilización, esa agitación la tengan. Esto es un poco lo de el PP y el PSOE, pues la gente... Pero a ver si apedrean también algún autobús o qué. Es que claro, no, es que a ver si la gente... escalada aquí que... yo voy a ver si tiro cócteles Molotov, a ver si suelta algún prende, ¿no? Evidentemente no, lo que estoy poniendo el ejemplo... Así por la vida, Látigo. Estoy poniendo el ejemplo de que hay aficiones, por ejemplo la del Sevilla,
ha apedreado sistemáticamente el autobús de Madrid en los Artanis últimos 20 años, 4TW con ha donado Mourinho, bits por con Del cantidad Bosque, de 500. con Ancelotti, Ciro, con López explícame cómo Caro, te con tenía todo. tanta manía en... Pero No, lo que porque está no pasa mal nada. es Y utilizar ahora el a odio veces como no solo te has mercancía. Oye, a ganado ver pero todo si que- mi me respeto, está sino de que odio además consigo valoro que se mucho líe. tu No, opinión. si no Joder, es de pues odio, es es que que, eso no que la funciona, gente, macho. la gente espabile. O sea, que la Artanis, gente vaya después al te Bernabéu contesto. y Sí. el mismo ambiente que padeció el Atlético ayer en Pamplona lo padezca cuando va al Bernabéu. O lo padezca el Atlético o el Cádiz, me da igual. O sea, lo que quiero decir es, el Real Madrid Televisión dice, uy, ¿quién nos pita? Munera Montero. Vamos a hacer este vídeo para acojonarle, que se va a cagar. Le vamos a presionar, porque claro, Munera Montero va a estar aquí pendiente de Real Madrid Televisión, que Munera Montero posiblemente no lo haya visto en su vida, salvo que le guste ver a los juveniles. Y entonces ese vídeo va a conseguir que Munera Montero, digo Munera Montero, el que queráis, López Fuerte, me da lo mismo, el árbitro de turno. Ese vídeo está hecho para los muy cafeteros, para la gente del Madrid, que ve, como mi padre, que le colgaba hace un rato, que estaba indignado que el gol de Camavinga es legal, de la expulsión de Jiménez de Claro, hay gente que lo ve así y hay gente que no. O sea, el objetivo del vídeo no es condicionar a los árbitros. No, porque entonces lo que intentarías es que ese vídeo lo emitiera Pedrerol en el Chiringuito o lo emitiera La 1 o lo emitiera, o sea, a través de un canal que tuviera una mayor difusión o meterlo en la portada del Marca. O sea, hace mucho más daño, presiona mucho más a los árbitros las frases de Gilmarín en la portada de marca.com que el vídeo que quiera hacer Real Madrid Televisión. Porque llega a más gente. Por eso lo digo. Otra cosa es que nos guste o no nos guste el vídeo y que esté elegido solo los días que perjudican al Madrid. Claro, coño, es que es la televisión del club, no va a poner los días que le benefician. Es que eso es de cajón. Orfeo, a ver, cordura, pon cordura aquí. Pon orden, Orfeo, pon orden. No, a mí me parece que ese gol no se puede anular. Puedo entender que el árbitro, de la secuencia que relataba Látigo, es decir, el primero el empujón, tal, puedo entender, Fran, puedo entender que el árbitro solo vea la segunda parte y en ese momento pite. Eso lo puedo entender. Pero está el de arriba. Exacto. Lo que no entiendo es que luego el VAR, que visiona la secuencia entera, no le diga, oye, ves a ver esto porque viene precedido de un empujón y ese manotazo, en mi opinión, es involuntario, ¿no? Pero bueno, yo aquí, esto no es un penalti, pero me alío a la teoría del penaltito de Ancelotti. Yo creo que estas cosas hay que empezar a dejar de pitarlas porque todo lo que no sea claro en un área es normalmente someterlo a mucha polémica, a mucho juicio y acaba siendo una mala solución. Creo que es mejor a veces una cosa muy fina no pitarla para dejar de pitar todas estas y pitar solo las concluyentes o que la sala BOR, digamos, actúe solo sobre las concluyentes. Y esta era concluyente que eso, a mí me parece que eso no se puede anular. Entonces entiendo Osasuna. Y sobre lo que decíais de los comunicados, los vídeos de Real Madrid Televisión, el comunicado de Miguel Ángel Gil, que es un consejero delegado de un club muy importante, o los comunicados o las declaraciones. Y en cambio luego el pobre Arrasate sale en la rueda de prensa, le preguntan los periodistas y dice, es que no puedo hablar porque si no me sancionan. Es decir, aquí puede opinar todo el mundo de los árbitros, parece menos los protagonistas, menos los entrenadores, ¿no? Yo creo que también, en fin, hay que levantar un poco la veda y una cosa es la falta de respeto al árbitro, que eso sí entiendo que tiene que merecer un apercibimiento, una sanción o lo que sea, y otra cosa es no poder opinar de los arbitrajes en momentos así, porque es que entonces, ¿para qué están los periodistas en esa sala de prensa? ¿No? Yo creo que eso es una prohibición antediluviana. Y sobre lo que decíais de la causa-efecto entre las declaraciones y lo que pasa en Pamplona, en eso, Ciro, está claro que si no se producen esas declaraciones, nadie piensa en la causa, en que haya un efecto a las declaraciones, con lo cual yo creo que institucionalmente por parte del club a mí me parecen fuera de lugar, me parecen inapropiadas, ¿no? Pero, Orfeo, entiendo de otra manera lo de los vídeos del Madrid. Es decir, los vídeos del Madrid es una televisión que, como dice Látigo, normalmente va hacia un público muy sectorial de su club y bueno, y ahí puedo entender que se eleven, digamos, que se eleve el volumen de todas las cosas, en este caso en tono madridista o cuando estaba Barça TV, en tono barcelonista, ¿no? Pero a mí las declaraciones de ese tipo de alguien tan importante que ostenta un cargo institucional, bueno, me parece que están más en el filo, ¿no? Me parecen más inapropiadas. Decía una cosa solo por matizarle a Orfeo. La estrategia del llorar. ¿Qué te pasa, Ciro? Que te va a dar algo, sí, macho. es de toda la vida. Estoy con una tos ahí, estoy en las últimas, creo. Igual dentro de poco tenéis que hacerme un homenaje o algo porque...
¿Sabes lo que pasa? Que trabajar demasiado y no es bueno trabajar tanto. Tú, fíjate en mí, yo vengo del gimnasio. Claro, te pegas unos tutes, tío. Pero tienes mala cara y todo. Tienes mala cara. Que te den por el culo, David. Lo suscribo. No se puede decir mejor. Lo que iba a decir es que la estrategia de llorar a todos los clubes, hablo en términos generales, olvidados de Atlético, de Madrid o de Sevilla, les ha solido funcionar. Ahora mismo me viene a la cabeza unas declaraciones de Joaquín Caparrós, entrenador del Sevilla. Están en segunda división, Sevilla, Betis y Atlético de Madrid, justo el año que el Atlético ha descendido. Y en mitad de la temporada, bueno, pues Joaquín Caparrós empieza a ver que su equipo no tira y que los árbitros no le gusta y tal, y viene a decir bueno, todo el mundo sabe que esto está preparado para que suba el Atlético de Madrid. Es una evidencia lo que voy a decir, pero aquí está la competición adulterada para que suba el Atlético de Madrid. ¿Sabes quién subió ese año, no? El Sevilla y el Betis. No subió el Atlético de Madrid. Desde aquellas declaraciones de Caparrós, los arbitrajes giraron. Y eso funciona. Porque el árbitro, a Caparrós no recuerdo si le sancionaron, supongo que no, ¿vale? Porque lo que está diciendo Caparrós es que hay una premeditación y hay una corrupción del sistema para que el grande que ha bajado suba. Por cierto, cosa que si yo soy el presidente de la federación hago. Es decir, si en mi competición baja un club como el Atlético de Madrid, os garantizo que al año siguiente sube. ¿Por qué? Pues porque sí, porque no me interesa que un club como el Atlético de Madrid descienda de categoría. Pero eso altera el fair play y el espíritu de una competición limpia, ¿vale? Entonces, yo lo que digo es, yo como no quiero una competición limpia, quiero una competición rica, quiero al Atlético de Madrid en esa competición. Pero sí, ya sé que no me van a dar el premio al fair play, pero lo digo abiertamente, como digo abiertamente que no me interesa el fútbol femenino, pues igual. Pero lo que sí que quiero decir es que cuando los grandes y cuando los pequeños se quejan de los árbitros, por lo general, esto no ocurre el 100% de las veces, pero por lo general, las quejas en los partidos inmediatamente posteriores suelen tener arbitrajes amables, o al menos no les perjudican. Y eso se puede hacer un histórico y se comprueba, ya veréis cómo la estadística sale a favor del llorón. No, pero sí es un poco pero lo que... en lugar de... Sí, Fran. En lugar de usar esto como arma arrojadiza, de hoy te lo reprocho yo a ti para que mañana me lo reproches tú a mí, yo es que creo que es mucho más fácil decir que me parece lamentable siempre que se hace. Que es humano, que forma parte del fútbol, que son argucias de los presidentes, porque en el año que comentaba Látigo yo recuerdo también algo de Javier Pérez, el presidente del Tenerife, que en paz descanse, que también tuvo ahí algunos darditos con el Atlético de Madrid de aquella época, que era como muy favorito para subir y tal. Y a mí es que me parece una cosa que sobra en el fútbol. O sea, que al final siempre tiene una cara B. El que se queja de un árbitro, el que sale de un partido que ha perdido y lo achaca a que le han pitado tal o que le han dejado de pitar tal, siempre lo que acaba escondiendo es una carencia. Es una carencia de su equipo, es una carencia de su entrenador, es una carencia del último partido que ha jugado que no ha sido bueno, y la cortina de humo fácil es la culpa es del árbitro. Entonces, antes de decir, oye, me parece lamentable lo de Gilmarín o me parece lamentable lo de Florentino, a mí, sin embargo, me parece lamentable todo. Porque es que creo que no deja de ser la solución fácil de la cortina de humo. No, pero ¿sabéis lo que pasa? Por ejemplo, si vamos a la jugada de ayer, yo digo, me pongo en el lugar del aficionado, me puedo poner en el lugar del dirigente, en este caso el dirigente Osasuna. Cuando no existía el VAR, bueno, pues podemos lamentar que el árbitro se haya equivocado. Es decir, consideramos que eso está mal anulado, pero el árbitro ha visto solo la mitad de la secuencia, se ha equivocado y ha anulado un gol, que era un gol legal. El aficionado se indigna, pero digamos, está la justificación de que el árbitro es humano y se equivocaba. Ahora que está la herramienta para verificar eso y no se verifica, es cuando el aficionado y su dirigente empieza a pensar mal. Claro, ¿por qué? Porque dices, oiga, pero si usted ahora tiene la oportunidad de enmendar el error que antes no tenía... Ya no tiene la portada. Claro. Y entonces es cuando empieza a pensar, no lo ha hecho porque hay una estrategia determinada, como decía Látigo, o porque se ha quejado el club del partido anterior o por lo que sea. Entonces, cuidado que el VAR va a ayudar mucho a determinados aspectos del arbitraje para eliminar el error. Pero precisamente por eso hay que ser muy estricto, porque si no, da mucho a mal pensar. Es decir, da mucho a creer que hay premeditación o prevaricación en determinadas situaciones. Claro, y redunda en mi idea, que cada día la estoy recordando, de que por qué en el fútbol no se permite que se escuchen las conversaciones de VAR. Porque a lo mejor, en la jugada de ayer, podemos entender el por qué no ha intervenido el VAR. Porque, claro, todo el mundo decimos, mira, si el árbitro de campo se puede equivocar, pero lo que no es normal es que el del VAR no lo haya llamado.
Y a lo mejor es que sí que ha habido una conversación previa y el del VAR considera que, por lo que sea, porque hay falta previa, porque hay un manotazo, porque lo de Jiménez no lo ve, tampoco el de arriba y tal. Bueno, pero por lo menos saberlo. Y seguro que estaríamos cuando dicen, no, es que si se abren los micrófonos y se abre la imagen, va a haber más polémica. No, habría menos, porque no estaríamos especulando ahora el por qué. Claro, pero ¿sabes por qué? Yo recuerdo dos, todos las recordamos. El Rafa no me joda, ¿no? Lo diré. Rafa Guerrero y me Rafa, coño, sí. Pero te lo digo, Rafa, vale. Pues eso, Rafa no me jodas porque Rafa Guerrero le dice, oye, que ha sido el 6 y se equivoca de número. Y luego el todo ok, José Luis. Claro, que un tío que está en el bar viendo la acción de Rulli con Vinicius diga todo ok es o que no está en plena posesión de sus facultades mentales porque ha dormido mal, porque se ha excedido en el consumo de sustancias que nublan su percepción o porque está premeditando, o sea, porque está prevaricando, perdón. Porque es que esa jugada, me da igual Rulli Vinicius que la haga Rulli a Borja Iglesias. No digo por no meter al Madrid de por medio. Es que la jugada es un penalti escandaloso. Aquella jugada con la que empiezan las dudas con el VAR. Porque, claro, si tú oyes al tío decir, al del VAR, todo ok, José Luis, ¿cómo que todo ok? Tú dile, oye, macho, esto es un penalti como un piano, vete a verlo. Y yo por eso el otro día, no sé qué árbitro fue, en el partido del Mallorca-Barça. El árbitro pita el penalti sobre la Inés, ¿no? Sobre Lamine Yamal. Sobre Lamine, sí, sobre Lamine. Y le avisan del VAR. A mí, lo que me gusta es cuando un árbitro va al monitor y con sus huevos toreros dice, pues esto es penalti o esto no, porque si el otro día el árbitro dice, como hay contacto pie con pie, aunque el contacto sea muy leve y evidentemente no es causa-efecto, no cae Lamine por el toque, por el roce, por el pequeño contacto del jugador del Mallorca, como yo soy el árbitro y soy el que pito, para mí hay contacto y por lo tanto yo tenía razón. Penalti, porque es que esa jugada en directo parece penalti. Porque tú la intensidad del contacto en directo no la puedes ponderar. No sabes por qué no, porque la jugada es muy rápida, porque Lamine es un jugador muy rápido. Entonces, como el árbitro está pitando en el campo y pita penalti, lo veo y digo, efectivamente, penalti. Y te comes el penalti, porque el árbitro lo ha visto. A mí lo que me fastidia es que cuando desde el VAR le dicen, no hay nada, no vayas a verla. Yo creo que para eso está el VAR, para que ayude al de campo, pero es que el de campo tiene que arbitrar. Imaginaos la acción del otro día de Bellingham con Correa. Yo estoy en el campo, roja. Si el VAR me avisa y veo repetido que Bellingham me encoge las piernas, a lo mejor retrocedo y lo dejo en amarilla. Pero yo en el campo, esa jugada es roja. Y la acción de Jiménez con Rodrigo es roja, porque la violencia de la acción a la velocidad real, que es a la que la ve el árbitro de campo, exige que la medida disciplinaria sea la roja. Que tú luego lo revisas y la quitas, perfecto. Pero es que los árbitros con el VAR se han acostumbrado a inhibirse y que les avisen. Es decir, estoy viendo un robo aquí en la frutería. No, cuando me llames ya de la pantalla. Ah, coño, es que no están arbitrando. Es que no están arbitrando, se han acomodado. Yo ya sé que arbitrar es difícil y en el fútbol actual que van a toda leche es dificilísimo. Pero, joder, ¿qué te pagan por arbitrar? No te pagan para que te arbitre el del VAR el partido. ¿Sabéis que en baloncesto, o por lo menos eso nos ha parecido percibir, porque yo la verdad es que no lo he preguntado a la gente de la ACB y tengo que preguntárselo, pero con Lorenzo Sanz viendo los partidos me decía, Siro, ¿te has dado cuenta que ahora el análisis del instant replay se hace a velocidad normal? Y creo que tienen razón, que no es lo mismo evaluar una jugada a velocidad normal, que es como se produce y como se ve, que realmente a cámara lenta. O sea, y un poco va en torno a lo que tú decías, Látigo, que no es lo mismo el parar la imagen frame a frame que darla en velocidad normal. Y yo creo que los análisis habría que hacerlo a velocidad normal, porque es donde evalúas la fuerza con la que va, o sea, todas esas situaciones que evidentemente que pero hablo también del penalti incluso de Yamal, ¿no? Dices, de Lamine, claro. Bueno, yo creo que hay que evaluarlo no a cámara lenta, sino a la velocidad en la que se produce la acción. No sé cómo lo veis vosotros. Bueno, yo ahí creo que si la herramienta la tienes para afinar todo lo que el árbitro ve... Voy a buscar agua mientras habláis de eso. Sí, bueno, yo creo que no está mal tampoco utilizar todas las ventajas que tecnológicamente te dé, ¿no? Ya se nos muere, ¿eh? La ves a velocidad normal y luego la ves a velocidad más lenta, si quieres, pero evidentemente lo que se produce en la velocidad normal
no se puede reproducir en la televisión. Ni siquiera lo que se produce en el campo se puede reproducir en la pantalla. Pero bueno, yo creo que si tienes que afinar, yo creo que puedes en un momento determinado detenerla para ver exactamente la apreciación de un contacto. Tú has puesto un ejemplo, Látigo, clarísimo. Yo el penalti el otro día hubiera petado penalti 9 de 10. El de Lamine, claro que sí. Sí. Es cierto que cuando la ralentizas ves que si se rozan, él se está tirando. Vale. Por lo tanto, digamos, la caída la produce más el propio jugador que lo que pueda producir el contrario. El contacto, claro. Y en mi opinión está bien anulado, pero ese penalti no lo anulas y a mí no me parece un escándalo, sinceramente. Claro que no lo es. Es que no lo es. Claro, es que hay jugadas, yo creo que el VAR, cuando dice el VAR tiene que entrar en las jugadas escandalosas. Hombre, eso es una obviedad. Sí, pero es que en las jugadas, es que el VAR precisamente está para ayudar a una jugada gris de dilucidar si es gris oscuro o es gris claro. Porque a veces un partido se decanta por una jugada clamorosa y a veces se decanta por una jugada gris. Entonces, ya que tenemos la herramienta y nos fiamos del centímetro de la uña del pie para el fuera de juego, pues ayudemos también a que si hay una jugada de penalti que es dudosa, desde luego el VAR lo que no va a hacer es generar más dudas. O será neutral o ayudará a disipar dudas. Mira, así lo ha resucitado. Sí. He ido a buscar pero agua. tómate algo, Ciro. No estoy con aguas. No, me estoy tomando Fluimisil. El problema es que cuando te tomas Fluimisil, que sirve para limpiar todo lo de dentro, entonces toses más. Y sobre todo a las mañanas. ¿no? Entonces, por eso se llama expectorante. Nos estás dando una mañanita que no veas tú. No, mañanita, oye, pues mira, la que nos das tú casi cada viernes. Que un lustro. Claro. Y ya si pongo la radio, entonces es todos los días ya. ¿Cuándo entramos ya, Cuchillo, en el tema registros, PTA? Ahora. No, si quieres entramos ya. La Negreira League y todos los rollos estos. No, entramos ya. Por cerrar una cosa de lo anterior, chicos, que no se nos olvide también una cosa, que es que hay más opiniones que coliflores. Es que luego los árbitros, cada uno es cada uno. Porque Pérez Burrul ayer en Radio Marca, desde un estudio, por una pantalla y con 1000 repes, dice que está bien anulado el gol de Osasuna. Claro. Entonces, vete tú a saber si González Fuertes en el VAR, que a mí personalmente no me parece el mejor árbitro de primera ni de lejos, no piensa lo mismo. Es que no lo sé. Por eso también creo que sería bueno que esa transparencia, si no se produce en el momento, se haga lo que se ha hecho, por ejemplo, en Francia, que a mí me parece una idea muy curiosa. Es que un árbitro, al final del partido, en el postpartido, pase por zona mixta, al igual que un entrenador o que un jugador, y 2, 3 cositas las explique. De todos modos, oiga, ¿usted qué ha visto aquí? Pues mira, yo he visto. Látigo nos ha ido a nombrar. Y nadie se ha muerto en Francia, ¿eh? Lo han hecho los árbitros allí y nadie se ha muerto. Digo que nos ha ido a hablar el Látigo de Pérez Burrul, que precisamente no ha destacado por su calidad arbitral, ¿no? No gusta ninguno, ¿eh? No gusta. Oye, te digo una cosa. Ayer preguntaba yo, oye, ¿qué vídeo va a sacar Real Madrid? Sí, te oí en la COPE. No, pero es la hostia. O sea, es un árbitro que le ha pitado una vez al Real Madrid. Bueno, una vez en toda su vida. Claro. Ojo. Y como hablan de una expulsión a Carvajal dudosa, pero ellos dicen que arbitró al Castilla y expulsó a 3 jugadores del Castilla. Es que de verdad que son mentes. No, digo que será verdad, ¿no? En 3 partidos tú no puedes expulsó a 3. No puedes hacer una crítica a un árbitro que te ha pitado una vez y que es malo y que es nefasto y que que no es Negreira, que solo un Negreira Boy porque expulsó a 3 jugadores del Castilla. Bueno, verdad que son mentes absolutamente retorcidas. Claro. Es que al final, quiero decir, evidentemente no tiene el mismo bagaje. Lo vuestro se trata, pero con médicos especialistas. Yo aquí no puedo ayudar. Si de verdad vais a criticar a un árbitro que ha pitado una vez al Real Madrid, una vez en toda su vida, que supongo, no lo sé, supongo que ganaría el partido, el Madrid incluso. No tengo ni idea. Y hostia, ¿y le estáis criticando? No, lo nuestro es de tratamiento seguramente, pero lo tuyo no. O sea, el Barça está pagándole durante 18 años al vicepresidente del Comité Técnico Arbitral. No, pero no ha influido en nada. No, el árbitro el Barça no tenía arbitrajes favorables. Eso era para blanquear o era para tener una obra benéfica con Enrique Negreira. O sea, ya está. Es que el Barça llegó a decir, una de las coartadas del Barça que a mí me encantó, es que le pagaban para garantizar la neutralidad, como diciendo, ya que todos son del Madrid y nos van a robar, mira, te entregamos este dinero, repártelo entre ellos para que al menos
sean imparciales. O sea, esto es como si tú vas al juzgado, como cuando va David por la multa de tráfico y tal, y le dice al juez, señor juez, tenga usted 200 euros, pero solo es para que me juzgue con honestidad y con ecuanimidad. O sea, esa coartada fue buenísima. Claro, por eso el auto del juez lo que viene a decir es, mire, no me como lo de los informes, no me como lo de... Sí. No, pero yo tengo una cosa. Yo por la mañana dije, hostia, digo, esto, de hecho hablé con gente en Barcelona, no sé si Orfeo también, y dije, hostia, esto tiene muy mala pinta. Ayer escuché a Emilio Cortés en el partidazo, Ciro, no sé si tú lo escuchaste, y mi sensación es que se van de rositas. Es que llega tarde, y Orfeo que ha seguido más el tema, a nivel judicial, yo creo que es que llega tarde todo. O sea, llega tarde todo. O sea, claro. Ayer no sé si también se hablaba en COPE. O sea, yo no entiendo que desde el primer momento no se entrara en la casa de Enríquez Negreira, que un juez no mandara requisar los ordenadores o el ordenador que pueda tener Enríquez Negreira. Es que yo no entiendo... Yo creo que Enríquez Negreira no sabe encender un ordenador. Enríquez Negreira, bueno, padre, pero igual el hijo es igual. Pero bueno, si a lo mejor lo tiene apuntado. Claro, o documentación. En una carpeta, claro. en una carpeta clasificadora y lo tiene ahí apuntado. En apuntes contables como se hacía en los años 50, como hacía la contabilidad de mi abuelo. Eso sí que creo que puede tenerlo, si no las que ya la habrán destruido, digo yo. Claro. Él dice que ya no, porque pobre, por lo visto padece Alzheimer y ya no está en plenas condiciones mentales. Pero alguien cercano habrá dicho, oye, estos papeles del abuelo vamos a romperlos porque vamos para adelante, vamos, porque ahí sí que tiene todo el sentido del mundo que en un estudio social, uno de los principales señalados, o sea, evidentemente no te va a dar de buena fe los documentos que tú le pidas, no se va a autoimplicar, nadie está obligado a declarar contra sí mismo en el sistema penal español, pues lo mismo, pues tendrás que declarar, dictar una orden judicial de registro. Eso claro, a mí también me extrañó. Claro. Dice Sirdave, no se puede entrar así como así, Siro, no somos una república bananera, ya hubo que inventarse que Negreira era funcionario para forzar el asalto al comité técnico de árbitros de ayer. O sea, ¿cómo que no se puede entrar? Evidentemente no se puede entrar así como así, tiene que haber una orden de un juez, pero entiendo que había los motivos suficientes, porque si no, no investiguemos. Si un juez considera o un fiscal considera que no hay motivos, pues miramos para otro lado y ya está, ¿no? O sea, a mí lo que me extraña es que haya tenido que esperarse, no sé cuánto llevamos, Orfeo, ¿cuánto se lleva? ¿Un año? Para que se ordene un registro en alguna de las partes implicadas. O sea, es que no lo acabo de entender. O sea, yo creo que por ejemplo, con Villar las cosas se hicieron con bastante más diligencia. No sé cómo... Tú que hablas normalmente con la gente de la judicatoría, ¿cómo lo ves? Mira, es un poco largo, ¿no? Todo, sí, pero sí. Cuando tú has dicho llegamos tarde fundamentalmente porque llegamos tarde a la vía administrativa, que es donde el Barça ya estaría sancionado por aquella famosa prescripción de los 3 años que no se modificó en la ley, que se pelearon por tantas cosas y nadie reparó que esa prescripción había que ampliarla. Ahí es donde ya se llega tarde. ¿Qué pasa? Que cuando estás tarde en la vía administrativa, solo te queda la UEFA, por un lado, o la vía penal, digamos, en tu ordenamiento jurídico. En la vía penal, todo parece mucho más grave, pero todo necesita un nivel probatorio mayor. Y así tiene que ser, porque las consecuencias de una condena en la vía penal es que la gente entre en la cárcel. Por eso, digamos, el nivel probatorio que se exige para una condena penal, pues es verdaderamente importante. ¿Qué le ha pasado al juez? El juez empieza por pedirle a la Guardia Civil que investigue dónde ha ido el destino del dinero que Negreira sacaba en efectivo para ver el trayecto. Ya sabemos que el Barça pagó al vicepresidente de los árbitros. Ahora, para poder acreditar la corrupción entre particulares, había que saber si ese dinero había acabado en manos de algún árbitro concreto para, digamos, modificar el resultado de algún partido intencionadamente. Eso es lo que la Guardia Civil no ha podido aportar o no ha podido acreditar documentalmente. A partir de que el juez no tiene ese tramo, tiene que pensar en otras figuras delictivas para imputar al Barça y aparece el tema del soborno, ¿vale? Vale, aunque usted no haya utilizado ese dinero para corromper a un árbitro, porque no lo podemos probar todavía, lo que sí podemos probar es que pagar al vicepresidente del organismo es sobornarlo para obtener un beneficio. Ya veremos de qué manera. Entonces, para mí, eso está bien hecho. Donde creo que el juez da un salto, que yo también entiendo que es peligroso, es en ir al cohecho. Al cohecho.
Claro. que es soborno de funcionario público. Claro. ¿Por qué? Porque aquí la argumentación jurídica del juez es la siguiente. La federación tiene naturaleza jurídica privada, pero ejerce funciones públicas por delegación. ¿Cuáles son esas funciones públicas? Entre ellas, administrar justicia. Es decir, administrar justicia es una potestad del Estado. El Estado le dice a las federaciones, oiga, en su ámbito deportivo, yo esta potestad que es mía se la damos. Y por eso está en el comité de competición, el comité de apelación, pero eso es del Estado, lo tiene usted cedido. Como los árbitros, aunque sea administrando las reglas de juego, imparten justicia, el juez dice, este señor es un actor de la función pública delegada. Por lo tanto, funcionario hecho. Eso que es una construcción jurídica, en mi opinión, hábil, bueno, hay algunos juristas que la ven difícil, ¿no? Es decir, que ven que se puede rebatir con facilidad, ¿no? Por ejemplo, la defensa del Barça. Por lo tanto, el juez ha ido a máximos, pero también ha entrado en un terreno que jurídicamente yo creo que también puede ser rebatido. Quiero decir, porque claro, cuando oímos el señor Negreira un funcionario público, bueno, hay que argumentarlo muy bien, ¿no? A través de esta función pública delegada. Por lo tanto, el juez quiere ir, no quiere dejar escapar la presa. Sabe que aquí ha habido una mala actuación, que en el ámbito penal debe ser condenable, que el Barça ha hecho una cosa mal y hay que encontrar alguna manera de imputarlo y de condenarlo. Como de momento no tenemos a un árbitro con el dinero en la mano, vamos a la mayor, que es la actitud de soborno sobre el estamento. Yo creo que eso se sostiene, pero también creo, si yo estuviera ahora en el lado del Barça, tampoco estaría todo lo preocupado que estaría con otras imputaciones, ¿no? Porque creo que eso también es rebatible. Por lo tanto, claro, yo no creo que el Barça se vaya a ir de rositas. Yo no lo creo. Pero es impecable la argumentación. Por esto puede ser condenado. A lo mejor si esto se queda en administración desleal, en falsedad en documento mercantil, en documento público, quiero decir, no lo tengo claro, sí no. Pero eso sí el juez va por todas, el juez va a máximo. Látigo. No, iba a decir que la argumentación que ha dado Orfeo es impecable, o sea, punto por punto es así, pero da la sensación de que el juez, que obviamente sabe de leyes más que nosotros, sí, tiene la sensación de que la situación es tan escandalosa, es decir, aquello que decía Tebas, ¿os acordáis de la verdad real y la verdad jurídica? La verdad jurídica es la verdad que se puede demostrar y especialmente, como explica Orfeo, en la vía penal, que es mucho más garantista que la vía civil, que la vía contenciosa administrativa, pero el juez está convencido, como cualquier persona, digamos, imparcial y en su sano juicio, de que el Barça pagaba a Negreira para conseguir favores arbitrales. Puede que comprando árbitros directamente y Negreira fuera el comisionista. Puede que presionando a los árbitros cuando tu jefe, no Real Madrid Televisión, tu jefe te dice, Fran, pabila, en este partido cuidadito, ya sabes cómo tienes que pitar, que si no el año que viene pierden las carapelas UEFA. Pero si es que todos sabemos lo que pasó. La intención que tenía el Barcelona de que pasase, pero eso hay que demostrarlo. Es que estamos hablando del juez instructor, es cojonudo. Ahora, demuéstramelo. Claro, perfecto, pero la defensa del Barcelona es demuéstrame que yo utilizaba esto para hacer esto. Es que, es muy complicado. Es que el cohecho no necesita. El cohecho es imposible, Fran. Es imposible porque no es un funcionario. Es imposible, los cohechos se tumban. Claro, pero que si ya está en eso, quiere decir que en lo deportivo no hay donde agarrar. No, una cosa. En un proceso judicial, durante el tiempo que dure, esto no va a acabar mañana, este proceso, pueden ocurrir cosas. Puede aparecer de repente un árbitro que diga, señores... Sí, o una escucha de alguien, a lo mejor, como pasó en Italia. Si aparece un árbitro que dice eso, empuran al árbitro. Empuran al árbitro. Bueno, un momentito. Depende del delito que sea. Depende. David. A ver, que en según qué casos, Barça, pues lo estoy diciendo, en según qué casos el firmar un recibí te excluye o te exculpa. En el tema del cohecho, el que diga o reconozca que recibió ese dinero, empurado como el Barça. Como me has cortado sin terminar, lo que quiero decir es que puede aparecer un árbitro que diga, a mí, hasta en 4 ocasiones, el señor Negreira me presionó, me amenazó y me digamos, recomendó que pitara a favor del Barça. Va a ser la palabra de ese árbitro, que normalmente sería un ex árbitro, contra la palabra de la defensa de Negreira
al que van a intentar, en la medida posible, que ni siquiera comparezca, ¿vale? Aduciendo su estado de salud. Más allá de eso, o sea, no sabemos qué va a pasar durante el proceso, pero la única manera de que el proceso siga abierto es que el tipo penal sobre el que el Barça deberá responder en la imputación sea el mayor posible. Yo creo que el juez, lo que ha explicado Alfredo, va a máximos y si al final no le pueden condenar por cohecho, pero le pueden condenar por otro tipo penal, le condenarán. Porque lo que tiene el cohecho es que hasta donde yo sé, igual Orfeo me dice que soy un animal, pero creo que el cohecho no requiere demostrar que se han comprado partidos, sencillamente que se ha sobornado, cosa que queda clara con los pagos. El primer trayecto, es decir, exacto, primero hay el pago del Barça Negreira y aquí de lo que no tenemos ahora pruebas es del pago del traslado de Negreira de dinero a los árbitros. Pero el primer trayecto está acreditado. Ese ya es suficiente para el cohecho. Exacto. El problema es acreditar la condición pública del receptor, ¿no? Ese es el debate. Sí, bueno, pero eso va a depender. Pero y aquí hay otro peligro, más allá de que al Barça lo pueda sancionar la UEFA, no. Aquí hay otro peligro. En el delito de cohecho la prescripción aumenta a 15 años, con lo cual ya engancha a Laporta, que es el presidente actual. Cuidado, porque si eso acabara en una condena, supondría la inhabilitación de los dirigentes que lo hicieron y como la prescripción llegaría hasta Laporta, podría suponer que Laporta tuviera que dejar la presidencia, porque la inhabilitación al señor Bartomeu o a Sandro Rosell ya no les importa. Ellos ya han descartado volver a ser presidentes del club o presidentes del Sant Andreu. O de la Generalitat. Exacto. Pero cuidado, que con el aumento de la prescripción, Laporta empieza a estar también en riesgo en su puesto. Con lo cual, digamos, esto amplía mucho el mapa. Lo que sí vemos es que el juez que lleva el caso está por la labor de entrar en el caso a fondo. No está por mirar hacia otro lado y dejar que el caso se muera. No, está por ir a por el caso a lo grande, porque las voluntades de los jueces pues, también son importantes, sus sensibilidades, ¿no? Y la sensibilidad de este juez con el caso Negreira es aquí tiene que pasar algo y esto lo tenemos que condenar. Y yo, sinceramente, creo que es así, porque si después del caso Negreira, si le añadimos toda la repercusión internacional del caso Rubiales, es decir, si aquí no pasan cosas, ¿a quién le pedimos un mundial? Es decir, o ¿a quién le pedimos finales de Champions o con qué cara vamos por el mundo? Es decir, esto tiene que tener algún tipo de castigo para el Barça. Dice por aquí Rambi, que ha cambiado 100 bits, dice, esto me recuerda mucho a la trama Gürtel del PP o a los seres de Andalucía del PSOE y al final quedó en nada. Por otro lado, estás queriendo decir que el fútbol que practicó el Barça en la era Pepe era todo falso y adulterado. Dice, yo creo que no, es que nadie está hablando de que si el fútbol del Barça de Pep no era bueno o si estaba adulterado o no. O sea, lo que sí intentó Enríquez Negreira y el Barça es que en casos de duda o en los partidos que hubiera alguna duda, pues que la duda cayera de parte del Barcelona y no del rival. O sea, pero si yo aquí lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que la mayor barbaridad que han cometido esta gente es que han puesto en duda el fútbol de un equipo y los triunfos de un equipo que no hubiera necesitado para nada de todos esos tejemanejes. O sea, ¿qué hubiera pasado? ¿Que en vez de ganar por 15 puntos hubiera ganado por 10? Pues sí, pero hubiera ganado. Sí, Guardiola no ganó todas las ligas por 15. No, es verdad. A Pellegrini, por ejemplo, se la ganó por 3. 99-96. O sea, que algunas ligas las ganó. Claro, es que cuando ya ganas una liga por 3 puntos y de repente en aquella liga al Barça sí le pitaron penaltis, pero es que luego el Barça estuvo 2 años sin que le pitaran un penalti. Es que Mascherano se fue del fútbol. No los cometía. No los cometía. Claro que no. Tú pon, por ejemplo, ahora mismo en Google, ábretelo y pon Mascherano Lucas Vázquez. ¿Sabéis quién pitaba ese poner? ¿Os recordáis? Minuto 5 el Camp Nou, Clo Gómez, el ínclito Clo Gómez delante de la jugada y Mascherano arrolla a Lucas Vázquez. Todos recordamos esa jugada. Y es que Mascherano se retiró del Barça sin que le pitaran un penalti en Liga. Era como Casemiro, casi como Casemiro con la roja. Casemiro le pitaron. No, casi, pero a Casemiro sí le expulsaron y sí le pitaron penaltis. Y en el caso de Mascherano, o sea, lo que es evidente es que Enríquez Negreira hacía su trabajo y que el Barça durante esa etapa, que por cierto fue muy amplia, al peso fue beneficiado más veces de las que fue perjudicado. Es decir, que Negreira hizo un buen trabajo y que el Barça hizo muy bien, porque sabiendo que a veces, cuando compites con el Madrid, incluso con el Atlético de Simeone, se va a ir la Liga, eso, en un puñadito de partidos. O
sea, el día del Cádiz no necesitas que te ayuden. El día del Getafe, oye, pues y de repente un día el Cádiz te gana en el Camp Nou o en el Bernabéu o en el Calderón o Metropolitano, por supuesto. Pero ese día no prevés que necesites que el árbitro, oye, tírate el rollo. Pero el día que vas a Mestalla, el día que vas a San Mamés, el día que vas a Bernabéu, sí necesitas que el arbitraje sea lo más amable posible. No te digo que te regale 4 penaltis. Que Clos Gómez una vez le pitó al Barça en un Barça Sporting 3 penaltis a favor en 5 minutos. Igual que expulsó un día a Kaká en Pamplona. En 4 minutos le expulsó. El mismo, ¿eh? O sea, el historial delictivo. Os habéis metido en una dinámica de recordarnos jugadas de hace 15 años que, claro, no tenemos. Yo es que de Clos Gómez me acuerdo. ¿Verdad o no? Pero claro, vamos asintiendo con la cabeza. Yo es que no tengo ni idea. Yo soy siempre me ha admirado. Ciro. Y tú tampoco. No, pero escúchame, ¿sabes cuál es el problema? Pero vamos. Bueno, ¿sabes? El mismo que en 2014. No. Esto no me acuerdo nunca. No, pero escuchadme, porque tenéis memoria selectiva. Selectiva, porque yo os he escuchado a muchos del Atleti estar recordando de hace 7 años, incluso con el apoyo de David Sánchez, de la famosa final de Milán, de que si el gol de Ramos fue fuera de juego, si el gol de no sé quién fue antirreglamentario, joder, y lo estáis recordando todos los días. O sea, a ti te debe pasar, debes ser el único del Atleti que no recuerda esa final y no la está recordando todos los días. Te digo una cosa, ese porque será un partido muy señalado, pero es que yo veo gente que hace auténticos informes de cabeza. Ya. Sí, oye, yo con Clos Gómez, este tío es el mismo que aquel día contra el Racing de Santander en un forcejeo con Zigic al Madrid le pitó tal. Y es el mismo que en Butarque 2 años después, no sé. Joder, yo de verdad lo admiro. Porque yo me acuerdo de los goles, de necesitamos equipo, de las cosas, pero de lo que ha pitado un árbitro no, 5 años después no me acuerdo, sinceramente. Necesitamos un plante de las chicas o hablar con Alexia Putellas para que en su lista negra meta también a Medina Cantalejo y a Clos Gómez y los echen de la federación. Porque va a ser la única forma. Es decir, o se ponen las tías manos a la obra o aquí a Medina Cantalejo no le saca ni Dios. Y Medina Cantalejo es un paracaidista que acaba de aterrizar porque era coleguita de Rubiales de allí de Sevilla. Pero la clave de todo es Clos Gómez, que es el que maneja el VAR desde el día 1 de VAR. Desde el día 1 estaba con el anterior presidente de los árbitros y sigue con este. Pero si hay que limpiar la federación en el departamento de integridad... ¿Y a quién ponemos, Látigo? ¿Quién crees que es el árbitro? Yo tengo muy clara quién sería esa persona. Muy clara. Juni Calafat. Yo pondría Juni Calafat. No. Mateo Laoz. Antonio Miguel Mateo Laoz. Solo me fío de ese árbitro. Es el único árbitro que cuando la ha salido bien parda, sé que pita lo que ve. Y sé que le gusta ir con el chándal de la UEFA, que le gusta vacilar. José Merced, otro buen candidato. José Merced. Para mí, Antonio Miguel Mateo Laoz, es más, por elevación, yo no solo le haría presidente de los árbitros, para mí sería presidente ideal de la federación. Para mí. Pero claro, como habéis preguntado, yo, Mateo por Antonio Miguel presidente de la federación. Que es igual de valenciano que Clos Gómez y qué tal, yo le pongo de presidente, por supuesto, de los árbitros, y de hecho él, el año pasado, intentó hablar con los presidentes del Madrid, del Barça y del Atleti para ofrecerse para ese puesto. Porque como Rubiales no le permitía seguir arbitrando, le puteaba quitándole el año tal, él intentó mover sus hilos para ver si le podían un poco promocionar para ese puesto. Yo le pondría, desde luego. No tiene fácil arreglo, porque el que pongan van a hacer vídeo Real Madrid Televisión, va a hacer portada Superdeporte, el diario de Sevilla. Segundo día vídeo en Real Madrid Televisión. Claro, no lo sé. Es que Mateo, bueno, sí tendrá, seguro que habrá perjudicado al Madrid alguna vez. Seguro, como ha perjudicado a todos los equipos, porque Mateo además es un tío que como es tan expresivo en su manera de arbitrar, o lo era, cuando las lía muy gordas, o cuando las liaba. Pero yo siempre he tenido la sensación de que hasta cuando la liaba estaba pitando lo que veía. Con otros árbitros no he tenido esa sensación. Si cuando he jugado al fútbol, digo, no a nivel profesional, ¿nunca habéis tenido la sensación de que te pita el típico árbitro que ya te conoce y dices, si es que este nos la lía, es que este nos tiene manía, ¿no? Lo del profesor nos tiene manía. Pues con muchos árbitros yo tengo la sensación, por ejemplo, la jugada del otro día, Martínez Munora, la falta de Bellingham, que yo no creo que sea para lunar el gol que ocurre un siglo después, pero la falta de Bellingham, sobre Bellingham la ve. Lo que pasa es que no quiere pitar, pero la ve seguro. Entonces, yo eso con Mateu nunca he tenido esa sensación de que prevaricara, que la ha liado parda 1000 veces. Pero a mí es un tipo del que me fío. No sé, le ha perjudicado que es un poco Narciso, le encanta el enfoque y tal, y la charlita con el jugador, y espera no saquéis el córner porque voy a hablar con todos vosotros para que se me vea bien. Eso le ha perjudicado un poco, yo creo.
Sí, sí, no. Yo, volviendo otra vez un poco a lo que pasó ayer, Orfeo, ¿tienes la sensación de que va a servir para algo lo de ayer? Aparte de que del altavoz, que ha significado, que además pues se hable en todo el mundo, porque es muy llamativo, claro, que la Guardia Civil pues entre en las instalaciones de un organismo, como en este caso la Federación Española, pues tiene una resonancia mundial. Pero yo no sé si va a servir para algo. O sea, lo que decía antes también, no sé si llegamos tarde. ¿Qué pueden encontrar? ¿Qué buscan? ¿Qué es lo que pretendían estando 12 horas ayer en la Federación Española? Mira, yo te voy a decir lo que yo pienso, pero no como opinión. No es información, vamos. No, exacto. Yo creo que esta operación de la Guardia Civil tiene más intención por parte del juez de decir esto es gordo y hay que ir a por ello, que la efectividad de lo que él pensaba que ahí podían encontrar. ¿Por qué? Porque si tú has querido camuflar información, has tenido mucho tiempo para hacerlo, es decir, la efectividad de las operaciones policiales se hacen por sorpresa y en las primeras 24 horas. Porque si no, la gente no es tonta, destruye información o la quita. Luego, por otra parte, la federación actual, con todos sus problemas, el caso Rubiales y todo lo que hayamos visto, bueno, no era una federación que tuviera por qué ocultar cosas de la etapa Negreira, porque la etapa Negreira era de Villar. De hecho, Negreira y Rubiales no cohabitan. Con lo cual dices, bueno, tampoco estos gestores de la federación actual tienen por qué ocultar, por proteger a algún árbitro concreto. Puede que sí. ¿A un escándalo que no es de Rubiales? Bueno, por proteger a Medina Catalejo, entre otros, por ejemplo. Bueno, sí, claro. Pero a mí no me parece que en el caso Negreira tuvieran una gran voluntad de ocultación. Bueno, porque hubiera algo que implicara algún árbitro concreto, podía ser, pero tanto tiempo después, yo creo que coincide el auto, coincide la imputación por cohecho, coincide con la operación policial y yo creo que todo eso también es una operación de, señores, esto es muy gordo y vamos a por ello. Luego la policía está 12 horas porque necesita mucho tiempo para registrar todos los ordenadores, para registrarlo todo. Pero la expectativa de que la policía encontrara ahí algo realmente de mucha enjundia, yo creo que ni el propio juez la tenía. A mí me ha recordado cuando entraron en el campo por el tema del Barçagate. En realidad lo del Barçagate, con perdón, era mucho menos grave que esto. Es decir, perfiles difamatorios de Roures, de Messi o que ridiculizaban a Piqué. Bueno, pero en un momento determinado, la Generalitat o los Mossos o el juez quiso escenificar que en el Barça pasaba algo grave y lo tenemos que limpiar. Y no solo entraron, sino que hicieron dormir al señor Bartomeu en comisaría una noche. Quiero decir que hay veces que las operaciones policiales forman parte también del gran aviso de los jueces a navegantes y a los estados de opinión, ¿no? Bueno, Villar fue detenido como si fuera un narcotraficante. Recordar cómo salió allí de Las Rozas, la UCO, y realmente todavía no ha sido condenado. Quiero decir y se han ido cayendo algunas de las imputaciones. Es decir, que para mí obedece más a esta voluntad del juez, que es el que ordena estos registros, de vamos a hacer de esto un gran caso. Y esto va a tener que tener repercusión y según su auto, una condena, ¿no? Oye, y llegados hasta aquí, Orfeo, la pregunta que nos hacíamos al principio, ¿por qué lo que se hizo ayer no se ha hecho antes? O sea, era un tema jurídico de que no se puede hacer, han faltado reflejos, no se le dio la importancia que después se ha visto que tenía. ¿Por qué no se interviene o no se entra en la federación, no se va a casa de Enríquez Negreira? O sea, sé que la orden la tiene que dar un juez, pero ¿por qué no se dio esa orden? Esa es la pregunta. Bueno, a ver, los registros estos en instituciones o en domicilios particulares, como decía antes Látigo, somos un país muy garantista, yo entiendo que así ha de ser, con lo cual a veces no son fáciles. Es como lo de ordenar escuchas telefónicas. Quiero decir que no es tan sencillo. Probablemente en el inicio del caso, recordar que el inicio del caso empieza por una investigación fiscal,
ni siquiera empieza por una investigación por fraude deportivo, luego, digamos, se abre una pieza separada a partir de lo fiscal. Es decir, que el caso ha ido creciendo de lo pequeño a lo grande, pero antes en lo mediático que en lo judicial, ¿no? Y ahora el juez se encuentra con que esto es un caso de repercusión internacional y está buscando cómo corresponder a esa dimensión también en lo jurídico. Yo creo que primero, bueno, fueron más despacio creyendo que esto era algo pues menos grave y probablemente perdieron el tiempo efectivo en el tema de los registros, ¿no? Y a mí lo de ayer me parece un poco más, señores, esto es gordo y aquí estamos, la judicatura, los cuerpos de seguridad del Estado, todos implicados en dar este mensaje, ¿no? Yo creo que ya digo, pasadas 24 horas, incluso a veces 6, 8 horas, bueno, la gente que tiene algo que destruir lo destruye muy rápidamente, ¿no? Porque para no verse incriminada, ¿no? Luego también, pues yo creo que deberían haber mandado órdenes de haber entrado en domicilios de, por supuesto, Negreira padre, pero también Negreira hijo, pero Negreira hijo al principio solo era citado como testigo, no como investigado. Es decir, bueno, el caso ha ido creciendo un poco atropelladamente y yo creo que en este caso los jueces han ido un poco por detrás. La fiscal con la que nosotros tuvimos contacto inicial del caso estaba asustada y abrumada. Luego hubo un debate sobre si se quedaba en Barcelona o se llevaba a la Fiscalía Anticorrupción. ¿Pero por qué asustada y abrumada? ¿Por la resonancia que estaba teniendo? Claro, porque de pronto se encuentran con algo que tiene una repercusión mediática y nacional que no esperaban y que no están acostumbrados a tratar. Claro, es que es eso, es que ellos viven muy tranquilos en la, digamos, pasando inadvertidos. Claro, cuando de repente te caen todos los focos y te llaman los periodistas y sale tu nombre, hablan de ti por tu llaman nombre a casa cero. A ver quién es. Es la Guardia Civil, seguro. Claro, que se lo dice anoche. En el caso Rubiales, por el tema de Jenny Hermoso, de la denuncia, Menudo show está montando. También están un poco superados, ¿no? Y han decidido ir para adelante, pues porque ha tenido una repercusión política y en el nuevo escenario que estamos. Y fíjate, y ahí Orfeo, el juicio del telediario, la pena de lo que se llama la pena del telediario, es superior, porque ahí existe una unanimidad mediática sobre que a Rubiales hay que empurarlo. Hasta donde te deje la ley. Entonces, ahí parece que si el juez, que tiene que actuar de la misma forma garantista en el caso Rubiales que en el caso Negreira, que en el caso de las niñas de Alcácer, porque es el mismo Código Penal, parece que como no adopte la pena que mediáticamente casi se le exige, parece que al juez o a la juez o al que le toque juzgar ese caso se le va a caer el pelo. Y en el caso Negreira al menos tiene la ventaja de que como divide a los del Barça y muchos antimadridistas están en el lado favorable a la defensa del Barcelona y el resto están en el lado contrario, pues por lo menos esa presión no es el 100% de la sociedad, es solo del 60%. O sea, hay presión, claro, pero de momento este juicio se está instruyendo en Barcelona, ¿no, Orfeo? Ni siquiera sí. Claro, imaginaos que estuviera instruyendo en Madrid. Vamos, una de las condiciones de Junts y Esquerra para la investidura de Pedro Sánchez sería también la amnistía del Barça, Laporta, Rosell, Negreira, Negreirita y compañía en este caso. No tengáis ninguna duda. O sea, diría que el Estado español ha puesto a la maquinaria fascista para intentar ensuciar los triunfos del Barça. Y es un juez de Barcelona, me parece. Bueno, el primero sería David. Ya te lo digo ahora. O sea, el primero que enarbolaría esa bandera. Ese run Orfeo de que este juez ha pillado ahí casos así. Ha jugado en temas de relaciones con el independentismo. ¿Y que ha palmado mucho más de los que ha ganado o no? Bueno, es un juez peculiar, pero no son muchos. El juez Pedraz, que empezó lo de Villar, también es un juez peculiar, con su vis del mundo rosa, como sabemos. Es decir, que los jueces, sobre todo los importantes, pues son también personajes particulares, ¿no? Y este juez es un personaje particular. Son rockstars a veces, Orfeo. Es un personaje particular, ha instruido... ¿Pero particular qué es? A ver, Orfeo. Tradúcenos un poco de particular. Por lo que a mí me contaron. A Orfeo os lo traduce con buenas palabras. A mí me han dicho que le gusta mucho los casos así mediáticos, muy publicitados, que ha pillado varios
y que ha palmado muchos. No, es un juez un poco... El Mateu Laoz de los jueces, vamos. Eso es cierto. No, pero escúchame, el juez no palma, el juez palma la defensa o la No, que palma Ciro, como siga en esta línea, vamos. Eso sí. Y lo que te dicen en el entorno un poco de la judicatura es que se va a jubilar, parece ser que se va a retirar pronto, y lo que te dicen algunos... Y se quiere ir por la puerta grande, ¿no? Y se quiere retirar a lo grande, exacto. Eso es lo que te dicen. Pero bueno, yo quiere que le cuelguen la toga ahí, por ejemplo. Exacto, se quiere retirar a lo grande y claro, si tienes un poco, si te va un poco la marcha, aunque seas juez y pillas un caso, como el caso Negreira, pues hombre, es un buen caso, ¿no? Pero yo ahí no creo que eso le lleve a tomar decisiones, digamos, más allá de lo que la ley le posibilite. La ley le posibilita para hacer lo que ha hecho, ¿eh? Y a mí me parece bien argumentado jurídicamente. Solo que también creo que jurídicamente es rebatible. A veces creemos que esto de la ley, no, lo que dice la ley. El derecho es una cosa muy creativa, ¿eh? Aunque no lo parezca. Es decir, y ahí se ha metido en un terreno con mucho debate. Es decir, yo creo que si yo estuviera en la parte... Yo intento ponerme a veces... Yo me pongo en el lado del Barça. ¿Qué me parece esto? Joder, me parece gordo, pero me parece que hay partido en el tema del cohecho para el Barça. Es decir, ahora habrá que ver un poco pues cómo argumenta y cómo teje su defensa, ¿no? Y llegados hasta aquí, ¿creéis que después de la actuación de ayer, una sanción al Barça por parte de la UEFA, una sanción deportiva por parte de la UEFA, está más cerca o por parte de la FIFA o la situación sigue siendo más o menos la misma? Porque un poco la condición que ponía, y me parece correcto, ¿no? La UEFA o la FIFA decían, la UEFA sobre todo, decía que bueno, que había que esperar a ver si esto tenía un más recorrido o se quedaba en lo que se había quedado hace 2 meses, ¿no? No sé si después de lo de ayer... Fíjate, Ciro, yo te voy a decir una cosa. No solo lo de ayer. Por supuesto que lo de ayer al Barça no le beneficia en eso. Es decir, la justicia española acusa al Barça de cohecho, que es soborno, con el añadido de la función pública. Pero vamos a quitarle la función pública. Para la UEFA es la justicia española acusa a este club de soborno. Ya tengo, digamos, un argumento más para volcarme hacia la sanción. Pero yo creo que hay otra cosa que nos perjudica mucho. Y esto también es una opinión. Creo que el caso Rubiales nos perjudica mucho. Porque creo que la UEFA, que al Barça le había concedido el beneficio de la duda, se encuentra con que un vicepresidente suyo, el del fútbol español, ha estallado, ahí no ha intervenido y ha intervenido la FIFA. Con lo cual, mi conclusión es, a España no le pasamos ni una más. Y el Barça es parte del fútbol español. Entonces, yo creo que el contexto que ha generado el caso Rubiales y la repercusión que ha tenido y lo que ha ensuciado el fútbol español en su conjunto, al caso del Barça no le beneficia. Porque la UEFA se ha quedado ahí mirando al tendido. Realmente, Ceferín ha tenido un papel muy poco intervencionista, pues se ha salido como ha podido, y en cambio ha visto como la FIFA tomaba la delantera y era aplaudida. Con lo cual, cuidado, que la siguiente no te la dejan pasar. Yo creo que no, eso no le beneficia al Barça. Es contextual, no del caso en concreto. David, ¿tú cómo lo ves? Yo tengo la sensación de que, porque yo desde el primer día mantengo lo mismo, para mí es un escándalo lo de Negreira y a mí me da igual si el Barcelona al final consiguió el objetivo, ¿no? de comprar árbitros o comprar voluntades o comprar resultados. La intención para mí es lo que cuenta y el Barcelona para mí paga para conseguir y sacar un rédito arbitral, con lo cual a mí, como no soy juez, no necesito pruebas para pensar que es culpable o no. Yo creo que el Barcelona debería de pagar una pena, no sé si administrativa, penal o deportiva. Es decir, me parece un escándalo mayúsculo desde el primer día hasta hoy a las 12:06 de la mañana. Dicho lo cual, tengo la sensación de que se van a ir de rosita, por una cosa o por otra, porque hay que demostrarlo, porque no se puede demostrar, porque a lo mejor se ha despertado muy tarde, no tengo ni idea, pero tengo la sensación de que para lo que se merecía el Barcelona, repito, para mí un escándalo de la leche, se va a ir de rositas. Tanto por parte de UEFA como por parte de tribunales aquí en España. Es que si se va de rositas, yo estoy un poco como Orfeo. O sea, es que no sé
yo creo que la UEFA queda un poco en evidencia y yo creo que además la UEFA va a estar presionada por otros clubes del fútbol europeo que dirán, oiga, si aquí no pasa nada es que vale todo. O sea, si ustedes miran para desde otro el lado, primer día, Siro, yo desde el día 1, a los pocos días dije, voy a llamar a Juan de Dios Crespo, un abogado que trabajó con UEFA, y era cuando aquí en España dábamos por hecho, yo el primero, de que UEFA iba a empitonar al Barça, sobre todo porque además habló, fue Ceferino o Infantino, no sé, que dijo, jamás en mi vida he visto algo tan escandaloso como lo del tema de Negreira, con lo cual dices, coño, si esto lo dice el que manda, es que está preparando ya el empuramiento colectivo. Y yo me acuerdo que llamé a Juan de Dios Crespo y me dijo, vamos, tengo muchas dudas, por no decir que es imposible que ahora vayan a sancionar al Barcelona. No te digo de aquí a unos años. Dice, pero ahora, dice, yo tengo la sensación de que no se van a atrever a sancionar al Barcelona antes de que los tribunales españoles digan algo al respecto. Y al final se está confirmando. Yo al final tengo la sensación de que, no sé si de rositas, a lo mejor les meten un puro, pero creo que bastante menor al que yo imaginaba cuando estalló todo el tema Negreira. Soy más con Orfeo. Yo sí que creo que la UEFA, que no es una institución que se rija por criterios democráticos, ni tiene necesidad de contentar a todo el mundo, porque al final un gobierno que está en manos de un partido político o de varios necesita contentar a los electores. Es decir, a veces los gobiernos hacen ejercicios de buenismo y es muy difícil decir que no. O sea, es muy difícil decir, señores, no podemos subir las pensiones un 10%, hay que subirlas del 3%. Eso es muy difícil, pero la UEFA coge y te mete un puro de una temporada o de 2 y no se pone ni colorada, porque a las decisiones, contra las decisiones de la UEFA, por mucho que estás el TOS y la justicia ordinaria, no cabe recurso. Es una institución que hace lo que le da la gana. La Juve le han permitido elegir el año que le venía mejor la sanción, ha dicho, que me toca Europa League o Conference, méteme el año este año y ya me lo quito de encima. Y con el Barça puede que también le den esa opción, que si un año deportivamente, pasa que para el Barça un año quedar quinto, tiene que hacer, es que es metafísicamente imposible, que ni en el peor año que se me pueda ocurrir del Barça queda quinto. Pero si un año le viene mejor la sanción, pues yo creo que la va a acabar cumpliendo, independientemente de que por la vía penal es mucho más difícil, pero es que la UEFA no es la justicia. La UEFA dice, te sanciono por el artículo 33. Y dice, joder, pero si es que solo tiene 32 artículos. Pero si es látigo, que esto es un mamoneo. ¿Tú recuerdas cuando Ceferín dice lo que dice, aquello que os he comentado antes de... Es el mayor... Y luego se reúne con Laporta. Es el mayor escándalo. A los 2 días, Laporta, en esa famosa rueda de prensa, raja de mucha gente, pero precisamente dice que Ceferín es de los pocos que se ha mantenido al margen y ha sido un caballero. Coño, cuando 2 días antes se había dicho que era un escándalo de la leche. Con lo cual se supone que se nos escapan cosas. David, imaginemos que el Barça este año gana la Champions. Es una opción. Complicado, ¿eh? Bueno, bien, vale, pero imaginemos que gana la Champions. Yo creo que habrá mucha prensa internacional que, si eso sucede, recuerde de dónde viene el equipo y la polémica que ha habido. Es decir, cuando tú dejas a un equipo que podrías haber sancionado sin sanción, te puede pasar lo que le pasó a la UEFA cuando no sancionó al Milan, que era el Milan de Ancelotti en aquel momento, y en 2007 la Champions, después de haber sido condenado en Italia, porque en el Calciopoli a la Juve la descendieron, pero a otros equipos les quitaron puntos, aunque no los descendieran. Y el Milan fue uno de ellos. Pero, aún así, como estaba en la Champions, continuó en la Champions y acabó ganando la Copa Europa en Atenas al Liverpool de Benítez. Era la segunda vez que se enfrentaban. Por lo tanto, la UEFA introdujo ese artículo en la regulación de la Champions para que eso no le volviera a pasar, porque un poco la prensa internacional puso colorado al organismo, ¿no? Diciendo, oiga, mira, este club el año pasado fue sancionado en su país por intentar comprar árbitros y en cambio ha ganado la Champions porque en Europa no le sancionaban. Claro, la UEFA ha corrido ese riesgo. Yo entiendo la argumentación de cuando decidan los tribunales españoles lo valoraremos en la UEFA, pero bueno, corres el riesgo de que el equipo te salga campeón y alguien te ponga colorado, ¿no? Con lo cual, el artículo por el que podía sancionar es lo suficientemente amplio como para poder sancionar o para poder esperar. Por lo tanto, dependía de voluntad del organismo. Yo creo que la voluntad ha sido del presidente. El presidente Ceferín no tuvo voluntad de sancionar este año y dejar el expediente abierto. Probablemente se tuvieron en cuenta, y a mí pueden no parecerme mal, las circunstancias del Barça. Es decir, yo puedo sancionar al Barça de aquí a 4 años
pero a lo mejor le sanciono este año, que está con palancas, jugando en Montjuic, sin dinero, sin poder inscribir jugadores, y a lo mejor lo que hago es hundir para siempre a un gran club, ¿no? Mientras que a lo mejor ahora le dejo vivir un poco, que se recupere y eso queda larvado hasta que decían los clubes españoles. Ahí, como decía Látigo, hay un juego que puede hacer la UEFA, pero lo que no puede hacer es mirar para otro lado. Es decir, que yo creo que si en lo penal hay condena, yo creo que la UEFA le sancionará. Porque el Barça intentó un juego que es, oiga, me salgo de la Superliga o te doy la Superliga y aquí miramos para otro lado. Yo creo que parte de ese juego había, pero ya digo, después también de lo del caso Rubiales y del foco que hay sobre el fútbol español, yo creo que eso no va a volver a pasar así. Pero también, Orfeo, no estaría muy tranquilo. La UEFA tampoco se puede arriesgar a empurar al Barça y que después en España, por lo que sea, no se le sancione para que no se repita el caso del Fenerbahce, que recordemos fue sancionado por UEFA, lo expulsaron de la competición, lo empuraron y al poco tiempo fue absuelto por las autoridades turcas, con lo cual, y me lo decía Juan de Dios Crespo, dice, yo después de aquello pongo muy en duda porque dice, una cosa es que te pase eso con el Fenerbahce, que no va a hacer mucho ruido a nivel mediático mundialmente, y otra que te pase con el Barcelona, donde la UEFA no se puede pillar los dedos. Oye, pero vamos a ver, imagínate que en la causa penal contra Rubiales sale absuelto. La FIFA le suspendió, aunque sea cautelarmente, quiero decir que, oiga, usted decida lo que decida, pero mis normas las ha vulnerado. Con lo cual yo le sanciono. Luego, que claro, no está condenado. Oye, es que es lo que no entiendes un poco de Ceferín y de la UEFA. Es decir, vamos a ver. Pasteleo, ahí ha habido pasteleo. Claro, pero ¿ha vulnerado el Barça, digamos, el fair play deportivo? ¿Pagándole al vicepresidente arbitral? Sí. ¿No? Durante 18 años. Si es verdad que era para comprar sandwicheras. Pero que da igual, no, pero si es que es independientemente de eso, que para lo que fuera. O sea, si seguramente eso no se va a demostrar para qué era, pero ya solo el hecho de pagarle al vicepresidente arbitral del Colegio Técnico de Árbitros, ya estás vulnerando el fair play deportivo. Entonces, por eso ahí yo estoy con Orfeo. O sea, es que la UEFA tendría que estar por encima de lo que decida la justicia española. O sea, es que la justicia española puede decidir lo que, porque no hay pruebas, por lo que sea. Si seguramente va a ser indemostrable que fue para sacar un beneficio arbitral o para pagarle a los árbitros. Pero ya el hecho de pagarle durante 18 años al vicepresidente del Comité Técnico Arbitral ya atenta contra todo fair play deportivo, ¿no? Y por ahí es lo que dice Orfeo. Luego, yo creo que tiene que ser sancionado. Y luego otro problema, que la persona, el interlocutor que tiene que ir a las instituciones a intentar atemperar esto, formó parte de la trama. Es decir, porque tu presidente actual, Laporta, formó parte, digamos, de esos años del caso Negreira. Hombre, le subió el sueldo. Si no fuera presidente, como no lo es Sandro, como no lo es Josep María Bartomeu, y ya estuviera fuera de la circulación y el Barça tuviera otro presidente, pues bueno, cuando vas a interlocutar, tú dices, oiga, mire, esto fue parte del pasado, nosotros estamos regenerando, pero claro, vender eso a Laporta yo creo que también le resulta difícil. Es decir, que para mí también eso... Por eso no habla Orfeo, por eso ahora la recomendación al presidente ha sido vamos a minimizar daños. O sea, como nuestra defensa es indefendible, cuanto menos hablemos, más números de que no metamos la... Por eso al Barça le interesa mucho la teoría de que esto era un mecanismo de corrupción interna. Es decir, de que Negreira recibía dinero para devolverlo hacia adentro y que esto se quede, digamos, en una cosa vergonzosa. Y el que recibía hacia adentro falleció. Vergonzosa hacia el club. Claro, tenemos 2 muertos, Contreras y Sánchez Arminio, y otro que dice que tiene Alzheimer, que es el personaje central, con lo cual... para el juez estamos ante una prueba diabólica. El juez va... Ciro, ¿cómo te quedas con eso? De las 3 patas del banco, 2 fallecidos y el otro con Alzheimer. Claro, el Barcelona al final se va a defender a través de eso, aunque suene penoso. Sí, seguramente. Claro, pero ¿sabes lo que ocurre? Hemos de esperar a que el perito judicial admita la inimputabilidad de Negreira, que eso todavía no se ha producido. Hemos de esperar. Y además, os digo una cosa.
el Barça está en su derecho, precisamente, de ejercer como quiera, como entiendan sus abogados, la defensa. Igual que Rubiales. Es que a ver si nos va a parecer mal que la defensa de Rubiales utilice una serie de estrategias para que su defendido salga absuelto y nos va a parecer cojonudo que la estrategia del Barça sea señalar a 2 muertos y a uno que tiene Alzheimer o que dice que tiene Alzheimer. ¿Vale? Que eso habrá que... O sea, efectivamente lo que decía Orfeo del perito judicial. Pero que en todo caso, que esto va para largo y que el juez, al menos el juez instructor, no parece que quiera dejar escapar el caso, que se muera de inanición, eso, lo que se conoció ayer, el auto de ayer, es una evidencia, ¿no? Claro, ¿cómo lo ves, David? Lo que dice la actividad te gusta menos que lo que dice Orfeo, ¿no? ¿David? ¿Despierta? No, es que no, yo... Sí, no, eso no te interesa. Dime, ¿me oyes, Diego? Sí, te oigo. Diego, no, digo... Que sí, pero yo lo que digo es que si yo soy el primero que digo que el Barcelona merece sanción, que a mí nadie no me tiene que demostrar. Y es verdad que lo has mantenido siempre. Además soy lo suficientemente inteligente. Pero yo lo que digo es que tengo la sensación de que no va a pasar nada, entre comillas. Es decir, que va a haber una sanción que va a ser una broma al lado de lo que muchos imaginábamos cuando estalló todo el escándalo de... Sí, que exacto, que ¿sabes esto? Que lo doy por bueno. Que, o sea, firmamos el empate fuera de casa ante el colista. Oye, en las actuales circunstancias que tengo 28 bajas en el equipo, lo firmo. No es un buen resultado, pero al final, al lado de lo que te podía pasar, yo creo que el Barcelona va a dar palmas con las orejas, porque repito, yo creo que el Barcelona lo que quiere es meter esto en un cajón, porque esto pasarán los años, seguiremos hablando de Negreira y seguirán sin saber explicar bien en Barcelona qué es lo que pasó. Cuando todo el mundo sabe lo que pasó, vamos. No, está claro. Oye, me llama la atención Enric Masip, que es, digamos, el asesor de Joan Laporta, que me parece bien. Oye, si es amigo tuyo, yo también creo Muy amigo, sí. Yo también creo que Albert Luque es un tío cojonudo y es un tío, yo lo he conocido, he estado con él en tertulias, estuvo en el Deportivo de La Coruña, aunque no coincidimos cuando estaba yo. Pero claro, dice, eres de las mejores personas que me he cruzado en la vida. Un hombre íntegro, discreto, buen tío y auténtico. Siempre en tu equipo, amigo mío, eres un grande. Bien, pero los buenos tíos y la gente que es cojonuda también cometen errores. O sea, y si el señor Albert Luque pues fue a Ibiza para presionar a Jenny Hermoso, como parece que cree también un juez, pues chico, tendrá que ser juzgado y tendrá que ser castigado o no, dependiendo de que si el juez considera que lo que ha hecho pues ha sido presionar a Jenny Hermoso, ¿no? No. Decías tú, David, que mal, ¿no? Masip. Bueno, evitable, ¿para qué? Para demostrar que eres colega de Albert Luque, envíale un mensaje. Vamos, que no te voy a decir que Albert Luque ha hecho un delito gravísimo que merezca la pena de prisión, pero yo creo que con los marrones que tiene el Barcelona como para meternos en otros Hombre, se merece, si hizo lo que se ha denunciado, lo que sí merece, yo no digo de prisión ni mucho menos, pero sí dejar la federación, que lo echen de la federación. En el tema del Albert Luque no lo sé, porque yo creo que era un cargo importante, pero sí que yo creo que hay debate en el tema de otro tipo de empleados de la federación. A mí que a un empleado de la federación que le han dicho pásale el teléfono a Jenny Hermoso, yo no creo que ese empleado haya que fumárselo, sinceramente. Yo creo que alguien que obedece órdenes, algún empleado raso, yo creo que no lo merece. Ahora, Albert Luque, hostia, era un tío importante con Rubiales. Ahí podría entrar a decirte incluso que, hostia, pues sí, ha ido pero David, si el presidente, es que en una institución como una federación o como un club de fútbol, es presidencialista, es decir, el presidente es tu jefe. Es el jefe de Albert Luque, es el jefe del director de integridad, del director de comunicación, del director de marketing. Si tu jefe te dice, vete a Ibiza, a ver si convence de alguna manera a Jenny de que paremos esto tal y cual, esto te lo puede decir por las buenas, o te puede decir, mira, métela en una sala, enciérrala, que esté sin luz, sin comer, sin nada, y presiónala hasta que ceda. Pero si es así, el empleado tiene que decir, mira, yo no voy a torturar a una persona ni a presionarla al extremo para que ceda. Yo puedo intentar hablar con ella para ver si hay alguna posibilidad de que paremos esto. Yo creo que eso, el que lo hace por orden, por recomendación o por petición de un presidente que a la vez es amigo suyo, no me parece que esté cometiendo ningún delito. Ya, pero habría que saber en qué términos, lo hizo. Claro. No es lo mismo. Una cosa es ser un mediador, decir, mira,
me manda Rubi por esto. ¿Hay alguna forma de arreglarlo? Y hablar no es presionar. Otra cosa es decir, como no arregles esto, te echamos de la selección. No vuelves a la selección. Eso es presionar. Eso es lo que no sabemos. A mí me recuerda también esto un poco, Látigo, a cuando se decía esto de no, es que se inventan un comunicado y ponen en boca de Jenny palabras que ella no dijo. Claro, tú lo primero que piensas, si has tenido más o menos contacto con el mundo de la comunicación, es que eso se hace así. Es decir, alguien redacta un comunicado y en algún momento le dice con el móvil, mira a ver este PDF, Jenny, a ver qué te parece. Y ella hace así en 2 minutos y dice, pa'lante. Y a lo mejor ni lo ha leído. Y eso no quiere decir que alguien haya forzado poner palabras inventadas en boca de... O sea, llegar a esa conclusión me parece pobre, teniendo en cuenta cómo supongo que habrá sido este caso. Y yo creo que con esto pasa un poco lo mismo. El titular de Albert Luque va a presionar a Ibiza tal, suena muy rimbombante, pero suena lo que tú dices, a que la ha agarrado, la ha metido en una sala y le ha apagado la luz y le ha quitado la ropa y le ha empezado a echar a no, si es que y a lo mejor era tan simple como intenta llevarla para tu terreno, intenta recuperarla para la causa. Pero a mí es que eso, cuando se produce una crisis como esa o como cualquier otra en una empresa o en una administración pública, me parece que sentarse a dialogar para intentar arreglar el asunto no me parece mal, me parece bien. Lo que me parecería mal es que Albert Luque hubiera amenazado a Jenny con no volver a ser convocada por la selección, sacar trapos sucios de comportamientos inapropiados que haya podido tener, etcétera, etcétera. Eso es presionar, eso es chantajear. Pero sentarse con Jenny a ver si hay alguna forma de parar la crisis y arreglarlo, a mí sinceramente no me parece mal. Pero yo entiendo que cuando un juez toma la decisión que tomó de que pasaran de testigos a implicados, entiendo que cuando un juez toma esa decisión es porque lo que le ha dicho alguna de las personas implicadas en este tema es de que no fue allí a decirle, oye, ¿qué tal estás? Oye, ¿por qué no intentamos esto arreglarlo y tal? O sea, entiendo de que la denuncia de la persona que provoca la implicación de Albert Luque es algo consistente, no es lo que estamos hablando. O sea, no, Orfeo, es que no sé cómo... Bueno, no, estamos un poco... ¿Qué lectura puedes hacer, no? Estamos un poco judicialmente, no es como el caso Negreira, pero tiene algo parecido, que es la repercusión, ¿no? Inicialmente, el delito de agresión sexual nos puede parecer lo que nos parezca a cada uno como persona, pero en la ley del sí es sí no ofrece dudas. Quiero decir, todo es agresión, antes era abuso y agresión. Un beso sin consentimiento es agresión. Si Jenny Hermoso dice, como mantiene, que no hubo consentimiento, ahí hay muy poco que pelear judicialmente. Ahora bien, en el delito de coacciones, que es el que la Fiscalía añade, ahí sí que hay pelea, porque también necesita un nivel probatorio alto. Claro. Yo creo que la elección de esta abogada de mucho prestigio, además de muy cara, que fue la abogada de Trapero de los Mossos d'Esquadra, por Rubiales, tiene más objetivo. ¿Muy cara, Orfeo? ¿Muy cara? Muy cara, muy cara. ¿Sí? Sí. ¿Sabemos, la Trapero se la pagó la Generalitat. Sabemos pero no la pagó. El otro. Pero muy cara. De lo más caro que hay. Yo creo que va por intentar que, digamos, licuar el delito de coacciones. Yo creo que el otro está perdido, pero en el otro, por mucho que la ley del sí es sí considere que toda esa agresión, mantiene la gradación de las penas que existían antes. Y esto puede empezar por una multa, una condena a 3 meses, una cosa insignificante. Ahora, cuidado para el señor Rubiales, que tiene más causas penales en Majadahonda, que si por esto te meten 3 meses, por coacciones te meten 6 meses, ya tienes antecedentes. Te meten 8 meses, cuidado, no acabes entrando. Con lo cual, yo creo que ahora ya hay una estrategia no solo de defensa concreta, sino de defensa general. Con respecto al Luque, yo aquí tengo una opinión personal. Más allá de que la cuestión haya sido intentar mediar o presionar, yo creo que los cargos de confianza de un presidente, cuando hay una crisis así, el presidente estalla, tienen que saber que ellos se tienen que marchar. Quiero decir, por eso digo que aquí tiene que haber una línea muy fina que distinga el cargo de confianza del empleado para no lesionar derechos laborales en esta crisis, ¿no? Y en la limpia que en la federación habrá. Pero yo creo que los cargos de confianza, es decir, yo me voy mañana a trabajar al Barça con el señor Joan Laporta. Si el señor Joan Laporta tiene un caso Rubiales, yo me tengo que ir del club.
Sí, no necesito que me lo diga nadie, no necesito que me lo diga la prensa. Seguramente estoy cobrando un buen salario. Mira, nosotros tenemos muchos compañeros, por lo menos en la prensa de información general, que es donde yo trabajo, que cuando hay un cambio político siempre se nos van 2 o 3, uno con Ciudadanos, otro con el PSOE, uno con el PP, Lucía Méndez estuvo en la Moncloa, es decir, es muy habitual. Claro, cuando estos señores pierden su lugar o pierden su liderazgo, pues vuelven al periódico o vuelven a otro periódico. Es decir, o a los clubes de fútbol, ¿no? Con lo cual, yo creo que lo que eran cargos estrictamente de confianza tienen que entender que tienen que dejar la federación. A mí no me parece... Puede ser una estrategia de defensa, es decir, que los abogados de Albert Luque le hayan dicho, tú no dimitas porque parece que asumes la culpabilidad de algo que no nos interesa. Porque claro, al estar como investigado, como imputado, en el Código Penal español, una persona que está imputada no está obligada a declarar contra sí mismo. Es decir, el imputado puede mentir, a diferencia del testigo. El testigo no puede mentir. El testigo está obligado a decir la verdad porque lo contrario es un delito, el falso testimonio. Pero si a mí me acusan de asesinato, yo no tengo por qué confesar el asesinato. Entonces, parece que si Albert Luque o Rubén Rivera, que es el otro investigado, el director de marketing, si renunciaran a sus cargos, daría o podría dar la sensación que están aceptando su culpabilidad en el caso. Yo creo que puede tener más que ver con eso que con la necesidad de lo que dices tú. Si tu jefe te ha llamado a ti porque eres de su máxima confianza y tu jefe la ha liado parda, pues te tienes que marchar. Es decir, vosotros entendéis una nueva federación, no digo este periodo transitorio de la Junta Gestora, una nueva federación con Albert Luque como director deportivo. No, hombre, no. Por muy bien que lo haga, quiero decir. Tendrá que venir gente de confianza. Ni con Medina a cantar con los árbitros, ni con... Yo es más, no. También te digo una cosa, me parece... No tengo una relación personal con Luis de la Fuente, pero creo que su sostenibilidad en la nueva era de la federación también será difícil. Porque es que a cada crisis aparecerán los aplausos. Y es que esto... Sí, no nos engañemos. Albert Luque está en la federación porque es colega de Luis Rubiales. Claro. O sea, no ha hecho ningún mérito para ser director deportivo de la selección. Dicho lo cual, me parece el cargo más milonguero de la historia. La dirección deportiva de una selección me parece la mayor milonga de la historia, salvo que sea por no vestirlo como lo que es. Un enlace entre los que mandan la planta de moqueta y los jugadores para negociar las primas y para que no salte la chispa. David, ni eso es postureo. Eso es postureo. Echarle una mano al amigo y que tenga un sueldo. Claro, ya está. Es amigo. O sea, antes de entrar en la federación, Albert Luque era tertuliano del Chiringuito. Claro. Y cuando entra Luis Rubiales a la federación, como es muy amigo suyo, y no sé si estaba en AFE con él, se lo lleva a la Federación Española de Fútbol. Yo estoy con Orfeo. Antes tuvo a Molina también, ¿no? Y al final esto se mueve así, pero es evidente que al que pone de director deportivo, si te ejerce de chivato del vestuario, eso que te llevas. Es decir, si con el contacto con los jugadores te cuenta que fulanito no sé qué, que no sé qué, no sé cuánto, que este estuvo con 4 amigas, que el otro fuma en la habitación, pues eso, el presidente, hay presidentes, y Rubiales es de ese perfil, a los que le gusta saber todo, ¿eh? Le gusta saber el color de los calzoncillos del central. Preguntas de salseo así para Orfeo que nos interesan. ¿Está a la venta de verdad el ático de Ferraz de Luis Rubiales? ¿Está a la venta o no? O sea, y sobre todo... Si no le queda más remedio, David. ¿Pero tiene cero indemnización en su salida de la federación o no? ¿O eso está blindado? Era dimitido, pero era dimitido, ¿eh? No, era dimitido. Era dimitido, sí. O sea, no cobra un duro. Si dimites... Bueno, no. Está blindado por lo visto el Luque, y bien blindado, ¿eh? No sé contractualmente si podía tener algún tipo de compensación aún en caso de dimisión. Lo desconozco, pero en principio él ha dimitido y él no tiene derecho a indemnización. A ver, a Rubiales su defensa en todos estos casos le va a costar mucho dinero. Mucho dinero. Entonces, lo tiene. Desconozco cuál es su patrimonio. Tampoco ha estado en la federación 25 años, ¿eh? Ya. Ha estado tiempo... Pero yo creo que él pensaba estar mucho más tiempo y hacer mucho más patrimonio. Y realmente no lo ha hecho. Yo creo que Rubiales entendió mal lo que representa ser presidente de la federación. Tú a la federación no vienes a ganar. Si crees que vienes a la federación a ganar dinero, te has equivocado. A ganar dinero tienes que irte a un club o tienes que irte a la liga. Pero no a la federación. A la federación vienes sobre todo a representar al fútbol español. Porque dices, no, vengo a construir. No, a los jugadores los construyen sus clubes. Claro. Y te vienen, como digo yo, comidos, peinados y entrenados.
y tú simplemente los gestionas durante un tiempo. Pero tú lo que tienes que dar es representatividad a eso. Y en eso falló claramente. Ya no digo solo lo del beso, la actitud en el palco, algunas otras cosas que hemos visto. Yo no logro entender, antes me preguntaba Siro, ¿por qué no entraron en casa de Negreira antes? Yo no entiendo cómo no se entró en casa de Piqué por el tema de la Supercopa. Yo no entiendo cómo se puede explicar que un jugador de un club que disputa una competición condiciona sobre la concesión de esa competición. Yo, sinceramente, no he oído nada. Es que me parece tan escandaloso como el caso Negreira. Pues oiga, pues eso siguió y continuó. Y el señor Piqué cobraba más a veces que su propio equipo por la Supercopa. Junto con el presidente de la federación negociando. Es decir, han pasado cosas que a mí, sinceramente, lo del beso, con todo el respeto, pero me parece casi menos grave que lo que... No, y viajar a Nueva York diciendo que era para reunirte con esto, que la reunión no existió nunca. Cero. No. El amor no entiende. Sí, el amor no entiende, pero no a cargo de la federación, si está muy bien que él se pegue un escaqueo de una semana de no estar en la federación. Al tema de la pintora. Al tema de la pintora, claro. O sea, o cobrar la ayuda a vivienda estando empadronado en Madrid. O estando, efectivamente. Para pagarte, supongo, la hipoteca del piso de... Siempre, Al Capone cayó por una inspección de Hacienda, ¿no? Sinceramente, si lo pensamos, pues la verdad, no das crédito. Ha sido muy las cosas que han pasado y que si no hubiera sido por esto, pues habrían pasado. Seguirían pasando. Escúchame, si no es por el beso, Rubiales no solo sigue en la federación, sino que le habría abrazado Pedro Sánchez, le habría subido a hombros Pedro Sánchez, le habría recibido su majestad el rey, es decir, habría sido el puñetero triunfador, porque sería el primer tío que trajo un mundial femenino a España. O sea, ¿qué ocurre? Que es tan obsceno su comportamiento. Seguiría en gala de campeón de la Nations y campeón del mundial femenino. Claro, es decir, estaría sacando pechito y iría parando los trenes con el pecho, de lo inflado que iría, porque, claro, sería, para él, sería el triunfador. De hecho, alguno sugeriría su inclusión en el Premio Príncipe de Asturias, por su gestión, por cómo ha conseguido empoderar a la mujer, por qué ha multiplicado por 87 la subvención de fútbol femenino. O sea, y detrás tenía todo lo que tenía. Pero es que a veces este país es así, es decir, una metedura de pata, un gesto estúpido, una paletada, una situación que jamás debió hacer, se lo carga mucho más que casos de una gravedad para mí mucho mayores. Para mí es mucho más grave otra de las cosas que ha hecho Rubiales que el beso ahí en Hermoso. Entiendo que haya gente que le parezca que lo del beso es lo más grave. Te digo más, para mí fue mucho más grave para la imagen de la sociedad echársela en el palco, echarse la mano a los huevos. O sea, es que para mí es todavía más grave que el beso. O sea, para mí es todavía más grave que el beso. O sea, pero bueno, está lo de Salobreña. Y yo lo que critico Salobreña se supone que era una reunión de trabajo. Bueno, una reunión de trabajo que se llevaron, según su tío, o sea, que estaba allí, se llevaron a 10 o 12 a 10 o 12 chicas, ¿no? Oye, no quiero defender a nadie, pero a Villar se le detuvo porque se llevaba partidos a Murcia para que le votara el de la Federación Murciana, o porque su hijo había organizado un amistoso con una... Es decir, Calderilla comparado. Claro, pero todos sabemos quién protegía a Rubiales. ¿Quién protegía a Rubiales? El mismo que le señaló con el dedo cuando dijo: su perdón no me lo creo, es insuficiente, tiene que dar explicaciones. Ya te está saliendo de la vena de la derechita. No, si no es la vena, si es que es la realidad es que a Rubiales le a ver, David, en el propio PSOE, mucha gente se hacía esa pregunta. Y en el propio y en el entorno del propio gobierno, mucha gente se hacía esa. Estarían diciendo: ¿cómo entre los malos y los peores somos amigos de los peores? Seamos amigos de los malos, no de los peores. Exacto. De hecho, Albert Soler, que se fue del Barça y está investigado por el caso Negreira, pero se fue al Consejo Superior de Deportes, Albert Soler es afiliado del PSC, es decir, es socialista de toda la vida, estuvo en el Ayuntamiento de Barcelona y se fue del Consejo porque hizo 2 peticiones para que se enviara al TAT el tema de la Supercopa, de las comisiones y
y no se envió. Es decir, que eso no solo sorprendía fuera del PSOE, sino dentro incluso del propio gobierno y de la estructura del PSOE. Lo de Albert Soler también, pues yo creo que merecería un capítulo aparte, ¿eh? O sea, un tío que estuvo de secretario de Estado, presidente del Consejo Superior de Deportes, que estuvo en el Barça, que sabía, porque lo tenía que saber, Claro. lo que estaba pasando con Negreira y lo que estaba pasando con el Barça, y resulta que dio la callada por respuesta. Estaba muy centrado en su trabajo. Sí, estaba muy centrado por eso. Oye, por cierto, que a Laporta, yo siempre digo lo mismo, claro, dice, yo si fuera del Barça, por lo menos lo pensaría, dices, joder, algo pasa con Laporta. O sea, es que se le ha ido otro. O sea, el otro día lo leía y he buscado el nombre, dice, Alex Barbañ, director ejecutivo del proyecto de Espai Barça, deja su cargo como ya antes lo hicieron otros dos. Sin problemas. No, pero, se remanga Guardiola. Pero tú te Laporta, por cierto. Orfeo, explícale a esta gente que ayer el Barcelona de Millán presentó más de 300 millones de beneficios. A ver cómo se queda. Ayer el Barcelona presentó los números, 300 millones de beneficios. Bueno, López. Ya, pero escuché también a Pedro Morata, que igual tú no lo escuchaste en ese momento, aunque estabas en el programa. Sí, que no entiende los números. Que eso no se lo cree. No es que no entienda los números, no los entiende él y no los entiende nadie. O sea, porque ese es otro enjuague. O sea, esto es otro como lo de Joao Félix. Que por un lado declaráis que va a cobrar 4 millones de euros y por el otro que 400.000, que la realidad son 400.000. Pues lo mismo que las palancas y que, bueno, alguien nos lo tiene que contar. Pero seguro que tú, y todos los que estamos aquí, seguro que todos tenemos un amigo, hemos tenido un amigo de esos que siempre va pegado de dinero, que nunca tiene, pero se cambia de coche. Oye, he estado de vacaciones, he estado esquiando, que le debe a todo el mundo, que va sableando a uno y a otro. Seguro que un amigo de esos de juventud, pues a mí la cosa me recuerda a eso. Eso es el capitalismo. Siempre son simpáticos esos tíos, la verdad es que siempre son simpáticos. Sí, que me recuerda. No, estoy esquiando, oye, pero no decías que... No, bueno, tal, he pedido tal, el banco y pelota tras pelota. Si lo peor es cuando te lo pide a ti, lo peor es cuando tú le prestas los 10.000 euros y luego te dice, no, pero a ti normalmente ya te lo ha pedido 2 veces. A ti ya te lo ha pedido sí, pero en todo caso, a mí, ese tipo de amigotes y tal, que Laporta da todo el perfil que sablean, pero yo niego la mayor. Yo estoy en contra del tope salarial, estoy en contra del fair play financiero y creo que en un sistema capitalista las empresas nacen, crecen y desaparecen. Y creo que cualquier empresa como el Barça que tenga la capacidad para ir al mercado y financiarse, como se financia España o como se financia Mercadona. ¿O endeudarse? No, hablo financiar, endeudarse, claro. Ay, yo es que tengo 3 hipotecas. Querría no tener ninguna, pues que tengo 3. Bueno, ahora tengo 2. Pero me refiero, no es culpa mía. Yo voy al banco y digo, mira, me han encaprichado este piso. Y me dice, ¿cuánto gana usted? Esto. ¿Cuánto gana su mujer? Esto. Venga, pues para adelante. Pues si el banco dice que para adelante, yo me compro otro piso. Si el banco no dice para adelante, bueno, pues eso mismo al Barça no le permiten endeudarse. Oiga, mire, es que yo he ido a Goldman Sachs o he ido a la Caixa y me han dado un crédito de tropecientos mil millones. Pues para adelante. Y si luego no lo paga, pues el Barça quebrará y habrá gente que se quede sin cobrar, como tantas empresas en España van al concurso de acreedores y tanta gente se queda sin cobrar. Pero es que eso es el capitalismo. O sea, no podemos marcar unas normas que no las ha marcado Tebas, que se las han puesto los clubes a sí mismos. Pero yo creo que es que se han hecho el harakiri. O sea, yo ahí soy extremadamente liberal. Es decir, que el que pueda vaya al mercado y se financie. El que no pueda, pues no podrá. O sea, evidentemente el Barça va a tener más capacidad de que le presten dinero que el Getafe. Porque los activos del Barça son superiores a los del Getafe y la entidad va a entender que el Barça tiene más capacidad de devolver ese dinero que el Getafe. Pero no sé por qué. Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Látigo? Que esto empezó, acordaos que esto empezó porque el fútbol a quien le acababa debiendo era la administración. Y le debía a Hacienda, claro, el Atleti entre ellos. Y le debía a todo el mundo. Entonces, el control económico realmente empieza porque si no llega un momento que la administración pública, sobre todo Hacienda, iba a intervenir clubes, es decir, los iba a quebrar. De hecho, algunos los cerró. Sí, claro, no se atrevió con el Atleti, no se atrevió con algunos que le refinanciaron, por ejemplo. Cosas que así, a David y a mí no nos lo refinancian, ni a ti. Exacto. A ti Hacienda te mete un palo y no llegas allí con el Ángel y dices, oye, pónmelo a 20 años. Díselo a Ciro eso.
No, entonces, por eso, yo creo que la Liga, siempre, en un momento determinado... Si tú le debes a Hacienda 1.000 euros, tú tienes un problema. Si tú le debes a Hacienda 1.000 millones, el problema lo tiene Hacienda. Claro, no, yo creo que la Liga, que aquello lo hizo de común acuerdo con el Consejo Superior de Deportes, acordado Tebas y Cardenal, yo creo que de alguna manera eso fue parte de un pacto. Es decir, oiga, aplácenos esto, vamos a devolverlo, vamos a generar un control económico y vamos a intentar que esto no nos vuelva a pasar. ¿Cómo? Capando a los clubes, como tú bien has dicho. Es decir, capando que el que tenga capacidad para crecer, pues no puede hacerlo para crecer más. Yo creo que es una consecuencia de eso. Sería bueno que cuando todo eso esté realmente ya saneado, que ya se saneó hace tiempo, pues volvieran a levantarse esos vetos para el que pueda ir a una financiación mayor, pues vaya y pueda tener mejor equipo, claro. Ya, pero yo estoy de acuerdo contigo, Orfeo, y también a la vez con Látigo. O sea, yo creo que como medida para buscar soluciones en su día era buena y necesaria, porque si no, pues corríamos el riesgo de que desaparecieran un montón de clubes, se cerraran clubes, pero llegados hasta ahora, casi va en contra de una sociedad libre como la que vivimos. Y esa es, por ejemplo, y además estás en desigualdad de condiciones. Entre otros muchos, como por ejemplo con la Premier, ¿no? Cuando decimos, no, es que la Premier te ficha y Arabia Saudí. Digo, claro, es que dices, y es que a nosotros nos vienen los jeques pobres. Bueno, pues a lo mejor los jeques pobres vienen porque no ven un mercado abierto como el que pueden tener en la Premier. Es decir, y yo pongo el ejemplo, es verdad que se nos han colado pues el del Málaga en su día, pero por ejemplo el del Almería, que parece que es un tipo que sí controla más o menos el dinero y todo esto, él por sí mismo quisiera invertir a lo mejor más dinero en el Almería y convertirlo en el Aston Villa o en el Newcastle de Inglaterra, pero es que tal como está montado el fútbol español no puede. Los dueños del Oviedo, del Sporting, por mucho que quieran invertir más dinero y presupuestar y tener un presupuesto más alto, en la Liga no se lo deja, no se lo permite, y entonces con lo cual estás frenando también la evolución de clubes que podían estar en circunstancias mucho más favorables a nivel deportivo. También te digo, Siro, que a nosotros nos llega el brillo, lo bonito de la Premier. Ya. En divisiones inferiores de la Premier hay equipos que están aquí, ¿eh? El Derby County ha estado a punto de desaparecer y sigue con graves problemas. Estuvo Rooney hace poco entrenador allí y vivió la época en la que la plantilla era un solar porque no se pagaba y los jugadores se piraban. El Bolton Wanderers, que es un equipo que a muchos no sonará porque allí jugó Iván Campo, porque allí estuvo... Es otro equipo que lo ha pasado muy mal. Que no todo es Newcastle y capital de Arabia Saudí y el City con Emiratos Árabes detrás. Hay inversores. Claro, en este capitalismo salvaje luego te llegan buenos inversores y te llega también algún que otro sinvergüenza. Y eso ha pasado claro. en Inglaterra. Pero es que eso es el mercado. Es decir, parece que nos escandalizamos porque desaparezca un club, no sé, el Ajax, mejor más que cierre un bar. Y los bares cierran, y las tiendas cierran, y las empresas quiebran. Pero empresas de todo tipo. Entonces, ¿qué ocurre? Que como el fútbol mueve una masa social muy grande, sobre todo determinados equipos, a los políticos no les interesa que quiebre. Porque recordáis, todos tenemos una edad, el descenso administrativo de Celta y Sevilla. Cuando la Liga estaba Hernández de Tejada y creo que era Cortés Elvira, secretario de Estado para el Deporte. No se atrevieron a bajarlos y vinieron 200 del Celta y 200 del Sevilla. No había más gente, no había 1 millón de personas invadiendo Madrid. Había 200 de cada equipo. Unos en la parte de arriba de la calle Hernández de Tejada y otros en la parte de abajo. Y la Policía Nacional acordonando la zona. Y se cagaron de miedo. Y el secretario de Estado dijo, no, para tomar por culo. Como habían subido al Valladolid y al Albacete, que sí estaban al corriente de pago, pues liga de 22. A la mierda, aquí no baja nadie. Claro, si es que tenemos miedo a aplicar la ley o a que no sé qué equipo quiebre, pues nada, entonces así nos luce el pelo. Yo creo que es eso. O sea, a mí me parece que el Barça, igual que en su momento el Madrid estuvo endeudadísimo, el Barça siempre va a poder endeudarse. Bueno, siempre que le presten el dinero, evidentemente. No, me decían ahora que mirara un poco el Confidencial, una noticia sobre Medina Cantalejo. Bueno, tampoco me descubre nada, ¿no? Medina Cantalejo, el brazo arbitral de Rubiales, que medró con Negreira y se aferra a la Federación Española. Y dice la revolución... Muchas gracias, JR Vidal. Dice, la revolución de la selección española femenino acabó
con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, fuera del cargo al que tanto se había agarrado. No fue el único peso pesado en salir, también lo hizo el secretario general Andreu Camps, que también se ató al cargo. Miguel García Cava, más conocido como Grava, director de Integridad de la Federación y vicesecretario de la Federación, y que confesó ser el autor de la grabación de una reunión que mantuvo con Javier Tebas. Era parte de la reestructuración de la Federación Española. Sin embargo, y aunque todavía hay otros nombres en la rampa de salida, como el del responsable del departamento de marketing Rubén Rivera y el director de comunicación Pablo García Cuervo, Medina Cantalejo resiste ante una gran presión interna y externa. El jefe del Comité Técnico Arbitral lleva prácticamente un año en el ojo del huracán desde el estallido del escándalo generado por los pagos por 7,5 millones de euros del Barça al vicepresidente de los árbitros, Enrique Negreira. Cantalejo siempre ha defendido la honradez total del colectivo arbitral, menos de Estrada Fernández, el colegiado al que nunca le perdonaron ir por libre y marginaron. Bueno, hablan también de las declaraciones que hizo, pongo la mano en el fuego por mis compañeros de antes y ahora. Yo creo que solo por aquella rueda de prensa que hizo cuando se estalló el caso de Negreira, yo creo que ya lo incapacita como para seguir rigiendo los destinos del arbitraje español. Orfeo, dices que... Sí, absolutamente. Aquello fue un despropósito y sobre todo el tono y la manera de dirigirte, ¿no? Y la sensación de que de fuente ovejuna, ¿no? Aquí estamos todos a una, aquí no dice nadie nada. Yo creo que el arbitraje necesita abrir las ventanas. Yo creo que Carlos Velasco Carballo hizo algunas cosas, probablemente algunas cosas bien, otras no tan bien, o le abordó mucho toda la polémica, acordados de las manos y del VAR, tenía que dar una rueda de prensa cada 15 días para aclarar una situación. Pero yo creo nunca que quedó claro, Orfeo, por qué se fue. Joder, porque le hicieron una oferta de cojones. Bueno, yo creo que eso fue porque fue a posteriori. Porque no mezclaba. Es un tiburón y dos tiburones en el mismo acuario no suelen convivir bien. No suelen convivir. No mezclaba bien. Carlos Velasco Carballo es un tiburón y tiene muy claro lo que quiere en la vida y va por un cargo mucho mayor que el de árbitros, de Comité de Árbitros Español. Sí, pero con independencia de eso, de que él tenga las aspiraciones que tenga, pero era un tío que daba más moderno, empezaron las ruedas de prensa, no sé, dabas la sensación un poco de que parecía que cambiabas un poco. Yo creo que con la llegada de Medina Cantalejo te da la sensación de que vas para atrás, vas hacia la era Negreira, por el tono, por las formas. Claro, es que Medina es uno de esos de los 80. Eso es, por el oscurantismo. Sí. Hablábamos antes de los cargos de Cantalejo. Tendría que dar el paso él de salir de la federación, ¿no? Mira, yo cuando hablábamos de todo lo que está pasando con el fútbol femenino, ¿no? Con las reivindicaciones de las chicas, yo creo que en muchos casos pues han ido un poco a trompicones, con sindicatos diferentes, en algunas cosas creo que incluso a lo mejor no muy bien asesoradas, digo, en el plante anterior a todo este Cristo, ¿no? Que provocó que 15 no fueran llamadas, es decir, que ha ido todo muy descoordinadamente, pero yo, que ya llevo más de 30 años siguiendo a la selección o a la federación o demás, he visto en los intentos de cambiar el sistema fracasar a gobiernos, a Lisabeski, a Cardenal, a gobiernos del PSOE, a gobiernos del PP, fracasar a Tebas, a Gerardo González, a Florentino cuando quiso también, apoyando a Gerardo González, que cambiaba digamos, la gobernanza de la federación. Pues mira, un grupo de chicas un poco descoordinadamente están consiguiendo a lo mejor hacer que el sistema por lo menos se mueva, ¿no? Y que entre el aire, ¿no? Y yo creo que el arbitraje ha de saber que también va con ellos. El arbitraje ha de modernizarse. En el baloncesto, por ejemplo, yo tengo la sensación de que es muy diferente, de que dialogan más, de que explican más las cosas. Yo creo que ha habido a veces algunos cambios, ¿no? Gente más preparada, Orfeo, en el baloncesto que en el fútbol. Infinitamente más preparada. Yo creo que en el arbitraje eso se ha de producir y espero que este cambio que tiene que ver con la institución también ayude a eso. Porque hemos hablado de los aplausos en las famosas asambleas de todo el mundo y los árbitros que aplaudieron. Nadie habla. Claro. No se les pide nada, no se les exige nada. Y aplaudieron que vamos, ni Manolo del bombo. Medina Cantalejo el primero, que yo lo señalé esa misma tarde, decía, oye, que aquí y no Gil se vayan Manzano de rositas, claro. Y vuestro amigo Gil Manzano, igual. Y vuestro amigo Gil Manzano, el de los pines del Real Madrid, en la zona mixta del Madrigal, también. David, el problema que hay con el arbitraje es que es un sistema tan endogámico que para limpiarlo tendría que venir
o un árbitro extranjero, una figura incontestable del estilo de Pierluigi Collina, que está en otras cosas, o alguien que no fuera árbitro. Porque es que al final, el que venga, yo he puesto a Mateo Laoz. David pone, por ejemplo, al que él quiera. El árbitro, que al final, ¿quién va a dirigir los árbitros? Un exárbitro. Va a ser un exárbitro. Porque yo, a lo mejor es que lo que hay que nombrar es un gestor que sea un tipo que haya estado vinculado al mundo del fútbol y que caiga bien a todo el mundo. ¿Sabes? Pues a lo mejor hay que poner a Andrés Iniesta de presidente del comité de árbitros. O a Iker Casillas. Digo, uno del Madrid y uno del Barça, que más o menos tienen una buena fama digamos, a nivel general. Pero es que el árbitro o el exárbitro que releve a Medina Cantalejo va a estar en el foco. Porque a mí me gusta Mateo Laoz, pero seguro que a otros no les gusta. Y al que pongan, le gustará a otros y a mí no me gustará. Entonces, es un cargo muy pero además complicado. te voy más lejos. O sea, el árbitro que pongas no puede tener ya ninguna relación con Enrique Negreira. O sea, el que pongas no puede haber tenido, claro, por eso te digo, no puede estar vinculado. De esa generación. Claro, ese es el tema. O sea, que no puede ser, que es que Medina Cantalejo fue compañero de Enrique Negreira y después estuvo bajo sus órdenes. O sea, entonces, de todos modos, hablando un poco. Aquí la clave, que es lo que siempre hablamos, ¿no? Es si de alguna forma. Como va a tener castigo el Barcelona y todo el entramado este que se ha montado, va a ser si surge un árbitro que diga, a mí realmente me presionaron. Y yo pregunto, ¿y ese árbitro no podría ser Estrada Fernández? O sea, lo que diga Estrada Fernández no puede ser tenido en cuenta por el... Es verdad que Estrada no podía arbitrar al Barça por ser árbitro catalán, pero sí ha recibido presiones por parte de Medina Cantalejo, del colectivo arbitral, y también puede aparecer un Estrada Fernández que haya sido, digamos, apartado con malas formas por no seguir un poquito el camino que le marcaba Enrique Negreira o el colectivo arbitral, ¿no? No puede pasar eso, no puede suceder. Podría suceder, sí, pero... bueno, yo creo que el juez también, en las instrucciones que ha dado la Guardia Civil, pues estará indagando eso. Y yo creo que podemos... Digo, que puede haber la sorpresa, que descartáis que pueda haber esa sorpresa de que aparezca alguien. No. A ver, hablabais de la rueda de prensa de Medina Cantalejo. Claro, mientras Medina Cantalejo esté, esto está todavía bunkerizado. Si el cambio llega a romper también, digamos, las figuras o los corsés del antiguo Comité Técnico de Árbitros, pues a lo mejor alguien se anima a decir algo, ¿no? Realmente, si no ha aparecido ya, a mí me parece difícil que eso aparezca. Bueno, el juez ha abierto también otra vía, que es, oiga, justifiquen determinados árbitros el enriquecimiento sorprendente de su patrimonio durante determinados años, ¿no? Incluso con la compra de inmuebles sin pedir créditos. Quiero decir que aquí esto es fruto de una investigación también muy general, pero que aparezca algún árbitro diciendo eso, el más, digamos, que apareció al principio fue Sergi Albert, el catalán, recordarlo, pero él no llegó a hablar del ofrecimiento de también era un árbitro catalán, no podía arbitrar al Barça, pero no llegó a dar una pista sobre el dinero. Yo creo que se ha abandonado pronto la vía de las designaciones. Se ha dado por hecho que las designaciones eran de un comité o eran de Sánchez Arminio tal, y que Negreira... fijaos que siempre han dicho, no intervenían las designaciones. No pintaba nada, la defensa era Negreira, no pintaba nada. Porque para mí las designaciones son la madre del cordero. Es decir, todos sabemos que hay árbitros amables para el Madrid, para el o que los clubes consideran que son más amables con ellos o que les gustan más, ¿no? O, oye, voy a jugar a San Mamés, aquí ponme uno anticasero. Porque también hay árbitros que son más valientes fuera de casa. Se ha abandonado pronto el mundo de las sutilezas. Y que era el tema del Calciopoli. El tema del Calciopoli era, aquí me pones árbitros amables para la Juve y aquí me pones tal. Y eso se ha abandonado rápido. Yo entiendo que es más difícil de investigar. Pero yo creo que ahí sí que puede haber, sí que podía intervenir. Vamos, estoy prácticamente seguro. David, ¿qué? ¿Tú qué? ¿Piensas que puede haber algún
Bueno, yo ¿Algún creo que algún testigo de Testigo protegido. No, yo creo que no. No va, no. Si hay alguno, no lo va a decir ni lo hará público porque si no pasaría a ser imputado, investigado, llamarle como te da la gana, culpable, vamos. Y por eso creo que no va a aparecer ninguno, aunque tenga ganas incluso de hacerlo público, creo que no va a aparecer, porque al final no le beneficia nada y le perjudica más que le beneficia, por mucho que le apetezca contarlo para que se esclarezcan los hechos. Yo creo que no va a aparecer ningún testigo que diga, aquí estoy yo, me presionaron y aquí está la pasta que me dieron por hacer lo que me dijeron que tenía que hacer. No lo veo. Bueno, y sobre todo con la repercusión que ha tenido lo de Xavi Fernández, claro, ¿no? ¿Qué ha hablado Ancelotti de Negreira, me dicen ya? ¿Ha hablado de Negreira? No lo sé. Sí. No lo sé. Que es muy grave el caso Negreira, ya presionando a Carleto, tu amigo Carleto. Bueno, pero escúchame, después escucharemos la rueda de prensa. Si Carleto presiona como su equipo, como Carleto presiona como el Madrid, vamos. Pero digo que tampoco ha descubierto nada. Carleto, imagínate que le pilla el caso Negreira a Mourinho en el banquillo de Madrid. Eso sería presión. Oye, está Mourinho para sacar pechito. No, está Mourinho. De todos modos, David, desde luego tiene o es menos llamativa la declaración de Carleto sobre Negreira que la de Xavi, que dice ayer que él nunca tuvo el sentimiento de que al Barça le beneficiaran los árbitros. Es curioso. Oye, Orfeo, que en cambio sí ha tenido la sensación de que le han perjudicado, porque ha salido más de una vez. O sea, es curioso. Tengo una duda / pregunta para Orfeo. Orfeo, en aquel famoso Milan que debería de haber sido empurado en Europa, ¿quién lo entrenaba? Ancelotti. No hay más preguntas, señoría. ¿Pero y qué tiene que ver eso con...? No, que le podrían preguntar en sala de prensa, oye tú, Carleto, como técnico empurado de un Milan que atufaba corrupción por los 4 costados, ¿qué le recomiendas a Xavi Hernández? Que a lo mejor... Claro, ¿no? Dices que es muy grave, coño. Escúchame. Las que habrá visto Carleto con Berlusconi. Las que habrá visto. Con Galliani, seguramente si buscamos en la hemeroteca... ¿Os acordáis del Zumba Zumba? O el Bunga Bunga, aquel de la casa de Berlusconi. Sí. Pero escúchame, seguramente Ancelotti, cuando se enteró de las maniobras de Galliani, seguramente criticó lo que hizo Galliani. Sí, tanto. Se fue directo a una comisaría lombarda a denunciar a Galliani. Directo, es que ni se lo pensó, Ciro. Lo que no recuerdo es que hizo es mirar para otro lado y decir, yo nunca he tenido la sensación en todos estos años de que los arbitrajes nos hubieran beneficiado, pero repito, curiosamente, sí ha tenido la sensación de que le han perjudicado. O sea, eso sí. O sea, porque todavía hace 4 días estaba quejando del arbitraje y de no sé qué, que el primer partido de Liga creo que como fue. Ancelotti. Como como Cholo Simeone y como Yago Barrasate, como todos se quejan. Látigo, contéstale tú que es que me cansa. A mí me hace gracia que David le diga a los periodistas que van a preguntar a Ancelotti lo que tienen que preguntar. Coño, acércate tú a la rueda de prensa si quieres, pregúntalo. Pero que en todo caso... No estoy acreditado. Eres crack. O sea, a mí me parece que Ancelotti es la madre Teresa de Calcuta diciendo lo que podría decir del caso Negreira cualquiera que quisiera. Cualquiera. O sea, Ancelotti podría ser muchísimo más duro en sus declaraciones que decir, estoy muy preocupado. Pues estamos muy preocupados. Es una manera de decir, hombre, pues no es que me dé igual. Pero vamos, que a Ancelotti le preocupa hacer el caso Negreira, ya te lo digo yo. A Ancelotti lo que le preocupa es saber si cuando entrene a Brasil le van a dejar estar unos meses en Canadá, otros en Madrid, otros en Milán y otros en Brasil, o va a tener que estar allí atado de pies y manos en Copacabana. Eso es lo que le preocupa a Ancelotti, no otra cosa. No, está claro. Oye, antes de despediros, dime, Fran. Qué tortura tener que quedarte en Copacabana. Sí. Qué tortura, digo, la qué de castigo, Copacabana. Qué castigo. Más mala. No, pero Ancelotti no es muy de playa tampoco, ¿eh? No es un tío... No le vais a pillar ahí. Un tío de campo y de ciudad, exacto. Bueno, del derbi no hemos hablado, David, ¿eh? ¿Has visto que no hemos hablado del derbi? Del derbi Atlético Madrid-Real Madrid. Supongo que lo celebrarías por todo lo alto, como si fueras un rojiblanco más. ¿No? Sí, lo celebré mucho porque creo que el Atleti fue mejor equipo, compitió mejor que el Real Madrid. Creo que el Cholo planteó mejor el partido que
Carlo Ancelotti. Me parece lamentable, por no decir vomitivo, que después del partido la turra mediática blanca esté continuamente hablando de un mal arbitraje, lo que fue un más que potable y aceptable arbitraje en el derbi de Madrid. Vamos, que el escándalo que vio una parte de Madrid, yo no lo vi, y yo solo vi un muy buen partido del Atlético de Madrid. Si casi todos hemos coincidido en que el Atlético de Madrid ganó bien porque fue mejor que el que el árbitro. ¿De verdad me estáis diciendo que solo yo he escuchado a la turra mediática blanca criticar el arbitraje el otro día? No sé quién es la turra mediática. Es que tú escuchas lo que quieres, escuchas lo que quieres. Porque, por ejemplo, el lunes en la tribu hicimos 40 minutos de destripar a Ancelotti por su cacicada, por su ataque de entrenador, de alabar cómo el Atlético, con un fútbol sencillo, hace una lectura correcta del partido y pasa por encima del Madrid, a excepción de un cuartito de hora entre el minuto 30 y el descanso. Eso es compatible con decir que el árbitro se equivocó, al menos a mi juicio, o al juicio